buenas noches, empezamos. Ok, Buenas noches, Gorula. ok. Oh, Namo Mandiriya, Namo Suriya, Namo Tamariya, So, 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 Namo Guruve, Namo Budaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Guruve, Namo Budaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Guruve. Sunday Chadan Soke Chana Magan Chopa, do the Giki to Tita Condition Divas. The Rollabages and Gather Bus, Sunday Chadan Soke Chana Magan Chopa, do the Giki to the condition Divas on a Git Rollabages and Gather Bus, Sunday Chadan Soke Chana Magan Chopa, do the Giki to the condition Divas on a Git Rollabages and Gather. Sanchatan Cheta Wadan, the what do you done, what do you do your thought? You done the what do you do, Yamapeta, Wadan Pata, me, the what do. Rechadani dada watana seme palane paru. Sanjetan chada watan da wadi yudan da paduti. Yada du dan ji yudan da waduti. Yame bebe da wadan padan mi da waduti. Rechadani dada watana seme palane paru. Sanjetan chada watan da wadi yudan da paduti. Yada du dan ji yudan da waduti. Yame bebe da wadan padan mi da waduti. Nere chalani dada wadana seme palane pari. Chala wadan tati tapatan de suriyanko sisa. I want to de da kiti sapatan cheda jingo. Chala wadan tati tapatan de suriyanko sisa wadi. I want to de da kiti sapatan cheda jingo. Chala wadan tati tapatan de suriyanko sisa wadi. I want to de da kiti sapatan cheda. Jingo tala wadan tuti tapatan de suryanko se sawadi. Wanted to get it up and jingo. So the bookie could do metal around realize a body singing in the metal what did I gonna matilla toba. Idam guru randa mandala camera message bookie could do metal. Realize a body singing in the metal what did I gonna matilla toba. Idam guru randa mandala camera message bookie could do metal. Elizabadi zange senete metawadi dragona matila. Edam guru randa mandala kanirate. Sama Sanchanangi Setaita wanted to Montepadi to Kikolakodus. Sanchanangi Setaita wanted to Montepadi to Kikolakodus. Sanchanangi Setaita wanted to Montepadi to Kikolakodus. Lamaku Gansa was over there, Tokogunsari was over there, Deleta Se Baso. Lamadandre Womepadi, Dela, Lamaku Gansa was over there, Tokogunsari was. Le da se yeba so wa de la ma da andre wa me pa din de la ma ku gan sa wa so chogo gun se re wa so wa de le da se yeba so wa la ma da andre wa me pa din de la na de be de so ke se na so bai sa le jodan ke de ba be san ku la da se da shi jo de be ye pe se na de na to be ke na ba na ba ko la gan ba de ba do ba se lo ba to ba se de ba na ne se je pan cha la ka da be Ziza pasara da pesa santa da peta ci bebe wa de wa chapele yo pesa na pata do se sa re si wo wo de bebe sani ni patri pana pas. Na ba ne ba ko do sa na ba to yo be ga lu ji da na ba do ba re de ni ma de che kala ma de che be ki che. Je ba re je le je ga ma le se wa to ko lo te re te da ko da ga da ke che to ko to wa ti ki ti ke ma. Ye so wo de bebe be wa de shi la mo de lo se se lo se pa che po da na se me. Me te ne jo ba to ko sa ba ga pa da lo wa me ke sa na mo se da lo se ko lo da ti ju re re se. Pero there is a zone to touch a lebe, get the governor of the Sunday, Shampala. Kedana was a Bakazana Basara, you send the shit that ever to Sabasa. When I did the bed, I took his in as a day, is not a challenge, and the Babes on Colata Seta. The Bay of Bazana on the Bagan, again, of an abogula, but the Botabas the Botabas Banana. Saint John Chalaka bag, it is a Basara da Bases, and the Papa Chipe want to watch over. Amazon about the days are the one the Babes, and you put the Ribana Basa and of the Bogotosa.
Badaga Bagalo Shida, no, but the water did him a day, Chakala, Mother Jibikato, and the Gamales of the Gala there, the Takata, Tokata, what to get him all, is a word, and Bewa. Jela Modella Zelo, Zapata, the Mebu Medanja, what to go so, Bacapa, the Wamikisa. Namada della Zagalada, the Surandres and Bear, Resin, Sasura Chica. With the Govadara, the Sunday, Shampala, and I never shall question. The Bazan is into the Sita Level, just the Barasho, and the Bay, the Isakizena Sabai. Talajan and the Babazan, Kulata Seta Seta Shisho, the Bay by Saladana. The Bagana Benaba, Gulagumba, the Potopazan, the Potopazeta Banani, such a Tanchara. It is a Bazara Bazas and the top of the Jibewa, the Vachapalanga Bazana, but the scenes are one Jabber. Telling you about the Ribana Bazan, about the Mugunduzan, about the Yabagalushidan, for the word in Nimati. Chagalamata Jibegata, is a Palazan and Zikamal is about the color there, it's a Takata. Chakaja to get a mile is a wood, the Pepe, one the Shilam, the Lasixello. The Bajabodan as a member of Metranja, what the Casa Bagabalan, Womikisan, Amasatala Secolor. Zirandere Zambia, Sazarazo, the Jigabeg, the Commodoro, the Sun. This is our Sampala, Kadan, was ever Kuchine. The Bazaras in the Tasida Lebun, the Parashon, and the Beta is again as the Bay. Tanajalang and the Babazan, Kulata, the Bay, the Baganagan Benaba, Gula, the Bazan, but the Bazar, the Bananes, Charaga. It is a Bazara, the Bazars, and the Jibba, the whatever. Yabazana, but the days are the one, the Babes, and give the Ribanabas. Abadabagodozan, Abadayabaluchidan, Abadabadini Mati, Chakalamata Chipikis. And the Balazan and Zagamalazi, what the God there, the Takota Gata, Toga, what you get him. It's a wall, the Bewa, the Shila Modella Sixelo, Sabachamba, Semeku. Medana Jabadagoza, Bagabalan, Wamikizan, Mosata, Lazagolodan, Tijurandrasan. Wherever things as soon as you take a bag, the Govadarota, San, the Shashapala. Kedana was about Kuzina, the Basar, you see the Sidala was a representative, the Izakizina, the Bayes, and the Chaka, and the Babas. Kulata, the Jodo, the Basaran, the Bagana, and the Ball, Kulaka, the Babas. The Botabazata Banani, the Jala, the Bag, is a Pasara, the Bazaars, and the Batachi. The Wajabara, Yamazana Badazis, and the Subo, the Babes, and you put the Ribanabas. Nabanabakuduzan, Badagalusidan, about the water, the Limadi, Chakalamata Jibakajo. And the Barazan and the Gamalaz with the color there, the Jataka, Takataka, Tokata, what you get together. It's a wall, the Bewa, the Shilla, Model 6 some Pachimpo, and Nosimeku. Midonanja, what the Gozon, Bakapavan, Wamikisan, Mosata, Lasakola, Tisuran. There are other things as soon as the Shigalabeg, the Govadalo, Dasa. Yes, Shampala, Kadana, what Shabakushine. The Bazar is in the Tashida Lepun, so Bara show. Lama don't budge on the results of a get of a lot, 0, to look at the Jomola of the results of a get of a lot. To look at the Jomola of the results of a get of a lot, 0, to look at the Jomola of the results of a get of a lot. To look at the Jomola of the results of a get of a lot, 0, to look at the Jomola of the results of a get of a lot. To look at the Jomola of the results of a get of a lot, 0, to look at the Jomola of the results of a get of a lot. Chodogida Chowala Mother with the Reserve of a Yellow Laws, Xilo, Chodogida Chowala Mother with the Reserve of a Yellow Laws. Chodogida Chowala Mother with the Reserve of a Yellow Laws, Xilo, Chodogida Chowala Mother with the Reserve of a Yellow Laws. Chodogida Chowala Mother with the Reserve of a Yellow Laws, Xilo, Chodogida Chowala Mother with the Reserve of a Yellow Laws. Chodogida Chowala Mother with the Reserve of a Yellow Laws, Xilo, Chodogida Chew. Chomanene Mama Madromala, Xilo, Chexedomatare, Pamutara, Didico Samatere. Chedarmaso Chodare, the Chomanene Maba Madramala, Chexero, Chexedomatare, Pamutara. Didico Zamature, Donama, Chedarmaso, Chodare, the Chomanene Maba Madramala, Chexedomatare, Pamutara, Didico Zamature, Donama, Chedarmate Chodare. Chomanene Maba Madramala, Chexelo, Chexedomatare, Pamutara. Didico Zamature, Donama, Chedarmate Chodare, the Chomanene Maba Madramala, Chexelo. Chexedomatare, Pamutara, Didico Zamature, Donama, Chedarmate Chodare. Chomanene Maba Madramala, Texelo, Chexedomatare, Pamutare, Didico Mature, Dana, Maceta, Macella. Chomanene Maba Madramala, Texelo, Chexedomatare, Pamutara, Didico Mature, Dana, Maceta, Macella, right. Chomanene Maba Madramala, Texelo, Chexedomatare, Pamutare, Didico Mature, Dana, Maceta, Macella, right. Usanje Gorere Botacota Gunda, Bachamba Basa Concedu. Rabazan, so what is a Yala, Jenazababa to Siwadan, somebody did a button did.
Tusu sanje guru ribote gata kunda de wachan pasaba sa kun se du. Raposan sa wate se jingi la tusu chena sabo bacha chikwata sapa luki drupa chinjila. Tusu sanje guru ribote gata kunda de wachan pasaba sa kun se du. Raposan sa wate se jingi la tusu chena sabo bacha chikwata sapa luki drupa chinjila. Tusu sanje guru ribote gata kunda de wachan pasaba sa kun se du. Raposan. So what is it in la to Jena Sababa Jatiwada, Sampalo Gidrapatin. This is Sanyago Rimbacha, Gunda, the Wachampasa, Saku, said Drabosan, so what is it in la to China. China Sababa Jatiwada, Sapalo Gidrapatin. This is Sanyago Rimbacha, Gunda, the Wachampasa, Saku. Do Drabosan, so what is it in la to China Sababa Jatiwada, Sapalo Gidrapatin. This is Sanyago Rimbacha, Gunda, the Wachampasa, Saku. Du Drabosan, so what is it? Yella to say, Chena Sababa Tasiwata. Somebody you drew but in the law, this is Sanjago, but Gatagonda, the Watchambas. Masakun said, do Drabosan, so what is it? Yella to say, Chena Sababa Tasiwata, somebody you drew but Jinji Lo. Maria Lucas, Varada, Mapala, Sabari Barar Campati, and Pispi, the Bealoke, and then you de Shabab. Omara Lucas, Varada, Mapala, Sabari Campati, and Pispi, the Bealoke, and then you de Shabab. Omara Lucas, Varada, Mapala, Sabari Barar Campati, and Pispi, the Bealoke, and then you de Shabab. Omara Dareva Mapala, Sabari Barar Campati, and Pispi, the Bealoke, and then you de Shabab. Omara Dareva Mapala, Sabari Barar Campati, and Pispi, the Bealoke, and then you de Shabab. Omar Dare, Varma Bola, Superver Campadi and Pispi, Dupia, Loke, and then Udation. Omar Dare, Varma Bola, Superver Campadi and Pispi, Dupia, Loke, and then Udation. Singimela Varma Bola, Superver Campadi and Pispi, Dupia, Loke, and then Udation. Singimela Varma Bola, Superver Campadi and Pispi, Dupia, Loke, and then Udation. Singimela Varma Bola, Superver Campadi and Pispi, Dupia, Loke, and then Udation. Guru Bachadharma Pala, Sabaribar Kampati, and Pispidu Pialoke, and the Nidation. Guru Bachadharma Pala, Sabaribar Kampati, and Pispidu Pialoke, and the Nidation. Visabadharma Pala, Sabaribar Kampati, and Pispidu Pialoke, and the Nidation. Subhadri Sabazan, Subhadri Sabazan, Subhadri Sabazan, Mamare, Mamara, Mamajita, Badamavadi, Mandabazamana Karma. Jida Badamavadi, Mandabazamana Karma, Jida Badamavadi, Mandabazamana Karma. Jida Badamavadi, Mandabazamana Karma. Abarana Vishu, Sana Padisu, Chama, Chama de Machara Keparu to Chimpani Basacha, one Suso. As I go Machara Barosi Makeni, Keneke, Boboni Susorich, and related to Watomachamala, etc. Yet I get to Bagabati, Bagna Parameter, the Yapo, get to Chaman de Machara Keparu to Chimpanipo. Chaman de Machara Keparu to Chimpalas, get on Patuchina. Chaman de Yabota the Puberi Laganuki, Champotan, yet to separate the Champotan, to shoot. The John the Namosawa Chawachokin and Nagisil and Nabasos. Yes, again to Sempa Sempa Champo, Papa Charis, and want to Saraki Barutu, Chimpasama Chapa Chapa. Ilana Batisipo Boga Poteta Yara, Rasingi, Tom, Nabata, Tennyson, you can sit in the Bashari. That is about Sempa Champo, Papa Charis, and one dollar Chimasa. Rigabo Mogala Charaki Barutu, Chimpasama Chapa Chapa, Dobada, let the chain Patang. That is about Sempa Champo, Papa Charis, and one to set the Bashara to like Chimasa. Terrible, Rigabo Mokala Chara, Keparo to Chimpasamo Chapa Chapa, the Itana Patacha, Uboga Poteta Rasingi, Don Boy, Sata, Isuta, Sutaba, Topani, Sus, Clement, Topani, Zamayin, Topani, Zamayina, this is the Watan, the Shetan, the Shepanan, Terributana, Topani, Sidimibamaki, Ezibimibamaki, Pama, Tribame Padrimatan, Tribome Padrimame Bagan Bashari, Butana, Tompanile, Seme, Sawame, Dushame, Napasape, me, Shame, Lume, Sumedra, Mera, Jamedomi, Nigian, Jisigan, Badomadona, Ripame, Maripasa, Shame, Sapardamedo. Zelis is the Watan, goes to the Watan, Gobadana, Shame, Dobame, Madame, Cheribudana, Yansu, Sempana, La, Dobome, Bishara, Kipar, Chimpelad, Chine, Sema, Dripame, Shinda, Drame, Shinshole, Naja, La Badeshi.
Lana me be young. Dobe Zabayan, Datana Cherake Baradu, Chimpaya, Rimpa Chimpayan, Lana Mepayami Tampana, Mepayan to Yata, and Cherita Seba Sherate, Mizubena Sebachata Cherake Baradu Chimpe, Negia Mepotatam, Gate, Paragate, Parasangate, Bodisu, Sheribu, Ganta Semba Semba Chimpo, Teta Cherake Baradu Chimpala, La Pacha, Senechon, the Gizela Shente. Entonces va a por bacha resi cuando le se echó bacha. Lexo que bote de chita cote te bate chito chara que para te empezamos la chapata. Y empecé a rango son de que se ga se de bachari put. Entonces va a bacha por bacha resi one you ta. Entonces de go de lo que te la mitad la magita. Entonces pues se ir ante chon de que se la na bata de chomande machara que para tu chimpani pase choba te pacha por dos. Namola, Tixelo, Singular, Tixelo, Chola, Tixelo, Canula, Tixelo, Chamachara che pare tu cimpala, Tixelo, di che topasina, topatut, la Wampodanki, Chara che pare tu cimpatamashi lasci, Igano is Empami Tumpo. Chamadansi, the Patashinto, again, Chara che pare tu cimpatamashi, Igano is Empami Tumpo. Chamadansi, the Paduci, Mepaduci, Sewaduci, Atisawaduci, again, and then Chin, the Wachun, keep me back in a Cepa me bata me banga me padra me bata tito me do shime de basa pe sai mana ki tam pata laksa de ro bala chita ne wasa wai pate pate chapa tan chekne ne wasa wa se du sui me yasa basa mai me no pale basa pata no pata isa de me baba su de ga me baba su de ga me baba allora de me baba sa ba ma su sa me sita me rientro ha ka ta me yasa basa mai me no pale cosa vado no pata isa de me baba su de ga me baba su de ga me baba me baba sa ba ma su sa me sita me rientro ha Om ya sabat sama ya mana pala ya sabat na pati sati da me baba. Sudo ga ya me baba subo ga ya me baba da re ma sa ba ga ma sa ma si ta me ma. Om pe ma sa to sama ya mana pala wa sa to te na pati sati da me baba sudo ga ya me baba subo ga ya me baba da re ma. So ba ga ma sa ma si ta me ma ba da pe ma mo me cha pe ma sa to sama ya. Mano pala ba sa to te na pati sati da me baba sudo ga ya me baba subo ga ya me baba da re ma sa ba ga ma. Tu sa ma si ta me rian kun ha te pe ma cha pe ma sa to sama ya mana pala. Masato de no batista di do me baba suto ga me baba supo ga me baba. Nano re ma sama ga matsu sama ti de marim ha ban de mama no champa masato sama ya. Mano bare ba sato de no batista di do me baba suto ga me baba. Zubo ga me baba no re do me baba. Sama ga matsu sama ti de marim ha ban de mama no champa masato sama ya. Mano bare ba sato de no batista di do me baba suto ga me baba supo ga me baba no re do ma. Sama ga matsu sama ti de marim ha ban de mama me mu champa sama de. Oma ba sama ga Maria ga ga sama ya mano bare ba batista di do me baba. Suda ga ma baba subo ga ma no re do ma sama ga matsu sama ti de ma ha ban de Maria ga ga sama. Regero caso mai amano bella vedo una patita di me baba su che me baba su che allora tu ma so ba come se siamo di me ma ba da me regero caso me regero caso me amano bella da una patita di me baba su che me baba su che me va allora tu ma so ba come se siamo di me ha ba da me regero caso a mezza zato so mai amano bella mezza to da una patita di me baba su che me baba su che me baba allora tu me baba so ba come se siamo di me regero ma ba da pensa mamma molto vedo un pensa stato so mai amano bella mezza to da una Izadi do me baba su to ga me baba su ga me baba da ma su ba kama su sama si da me ma ba da ben sama me mu chade on ben sa sa to sama ya me ba da ben sa sa to da no pati sa di do me baba su to ga me baba su ga me baba da ma su ba kama su sama si da me ga ma ba da ben ma me mu chade men zi baba ma sama ya sa ba ah di o zama ga ba kala chakra si da ga me go san tu to baba ba da ba zama ba zama ga ba kala chakra si da ga me go san tu to baba ba da ba zama ba zama ga ba kala chakra Sizage mi gozan tu do baba bara do because mo was music bakala chakra sizage abi mi gozan tu do baba bara do because mo was music bakala chakra sizage abi gozan tu do baba bara do because mo was music bakala chakra sizage abi gozan tu do baba bara do because mo was music bakala chakra sizage abi gozan tu do baba bara do mo was music bakala chakra sizage abi gozan tu do baba bara do because mo was music bakala chakra sizage mi gozan tu do baba bara do because mo was music bakala chakra sizage abi gozan tu do Baba Barado, because Mama was a Kamagala Chakrasi, the Yabi goes into Baba Barado. Mama was a Kamagala Chakrasi, the Yabi goes into Baba Barado, because Mama was a Kamagala Chakra.
Si se me goes to the Baba, but the Baba, Mama, some of the Kabakala Chakra, see the goes to the Baba, but the Mama, some of the Kabakala Chakra, see the goes to the Baba, but the Mama, some of the Kabakala Chakra, see the goes to the Baba, but the Mama, some of the Kabakala Chakra, see the goes to the Baba, but the Mama, some of the Kabakala Chakra, see the Abim goes to the Baba, but the Mama, some of the Kabakala Chakra, see the Yabim goes to the Baba, but the Mama Musica Bacala Chakra Sita Yavim goes on to Baba Barato with the Mama Musica Bacala Chakra. Sita Yavim goes on to Baba Barato with the Mama Musica Bacala Chakra Sita. We goes on to Baba Barato with the Mama Musica Bacala Chakra Sita. We goes on to Baba Barato with the Mama Musica Bacala Chakra Sita. We goes on to Baba. Mama Musica Bacala Chakra Sita. We goes on to Baba Barato Musica Bacala Chakra Sita. Mama Musica Bacala Chakra Sita. We goes on to Baba Barato Musica Bacala Chakra Sita. Mama Musica Bacala Chakra Sita, we goes on to Baba, the Mama Musica Bacala Chakra Sita. Mama Musica Bacala Chakra Sita, we goes on to Baba, the Mama Musica Bacala Chakra Sita. Mama Zubadari Zabasan, Zubadari Zaban, oh Mama, Mama, Jida Mama with him and over Zamana Karma, Jida Mama with him and over Zamana Karma, Jida Mama with him and over Zamana Karma Barana. Be sure that over the Zwana Morana, Mazagara Barazana Baragaya, Tanagataya, the Samba Sambaya. No Masaba, Tatagative, Aratevia, Samba Sambudalia, the Maria. All the people that's the way I'm not doing it. Asabaya Maha Kurunikaya. Dara Dara Diri. Iti Bate Sale, Sale. Sale, Sale. Kusuma. Dara no City. No more. Salvata la Maria la Morana sama sambude na masalvata la Maria la Morana la sama sambude na masalvata la Morana la Come salvato da cadere sama Ok, continuo. Dentro de parte, bueno, aunque me quedé en devoción al gurú, en este punto de la perfección de la sabiduría para reconocer el estado especialmente, sí, burdo, pero más bien el estado sutil, muy sutil, con respecto a sí, al karma también, ya mencioné con respecto al karma, pero sobre todo también ya a la impermanencia y al yo, como es lo disolviendo, reconociendo y disolviendo. Ok. Ok. Entonces es algo que se tiene que considerar para tanto la renuncia como la compasión en cuanto a la sabiduría del camino medio o el camino en cuanto a devoción al gurú con respecto a esta base, como las anteriores, es considerar que se está experimentando los 6 niveles de existencia al mismo tiempo y el bardo. Entonces no es solo decir,
O sea, y es sencillo decir, pues estoy experimentando el karma y la impermanencia. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Convencionalmente parece que lo estás haciendo como humano, pero el continuo y posiblemente el impulso del karma, el estado del karma, la impermanencia yo, por vidas pasadas, presentes y futuras, no lo estás viviendo como humano, nada más. Estás experimentando al mismo tiempo, cada instante, los 6 niveles de existencia y el bardo. Entonces, esto en la perfección de la sabiduría no es sencillo, porque alguien de antemano aquí da que puede ser humano, ¿no? Sí soy humano, pero las tendencias por las que fuiste acumulando en muchas vidas, ¿cuáles son? En este mismo instante estás experimentando el estado de diferentes reinos, posiblemente, de reinos tanto inferiores como superiores, incluido el bardo. Entonces, ¿cómo reconocer? ¿Cómo reconocer qué es lo que estás experimentando? ¿Qué karma estás experimentando? ¿Con respecto a qué reino? ¿Qué intensidad? Con respecto a la impermanencia, alguien puede decir, bueno, pues total, nada más están las cosas en cambio. Es el sufrimiento compuesto, el sufrimiento al cambio, sufrimiento permanente compuesto y sufrimiento del sufrimiento, que no es tan sencillo reconocerlo. Hay que tomar entrenamientos, enseñanzas, medios hábiles, pero no es el mismo estado de impermanencia con respecto a un naraka. El continuo, cuando esté inmerso en un estado de naraka, no experimenta la impermanencia lo mismo que un preta, ni tampoco que un animal, ni tampoco que un humano, que un asura, que un deva, o alguien en el estado de bardo. Entonces, esto que se oye tan sencillo, pues puede tomar un gran tiempo de entrenamiento. De hecho, a los serrabakas y prácticos les toma vidas, muchas vidas, pues precisamente porque no llevan las instrucciones correctas y las enseñanzas correctas del camino medio con respecto al guru. Entonces, esta base es muy importante considerarla cada instante, porque en el día te va a ganar que eres un reino humano, y convencionalmente lo eres, pero no existes del modo que crees que existes. Existes aparentemente como un recipiente, pero el continuo ha experimentado los mismos 6 niveles de existencia y el bardo. ¿Cómo sabes qué intensidad de reino estás experimentando? Con respecto al karma, con respecto a la impermanencia, con respecto al yo. ¿Cómo sabes cuál va a ser el resultado de eso en esta vida, para siguientes vidas? Para ti es renuncia, pero ahí debes de considerar los mismos 6 niveles de existencia del bardo, aunque ya es vacío. El vacío es reconocer, bueno, es vacío en el estado de que la mente, el observador autogeneró las causas y condiciones y la impermanencia, es decir, el aferramiento a la impermanencia del yo, para precisamente generar las causas y condiciones por los reinos que fue experimentando. Con respecto al estado burdo, sutil y muy sutil, la impermanencia, pues el aferramiento que generó con respecto a los tipos de sufrimiento, y cuál es y por qué el continuo a veces tiene más o menos aferramiento a qué, a un reino de Naraka, a un reino de Preta, como de animal, de Asura, de humano, de Asura, de Deva. Los humanos están apegados a su reino, completamente. Si le dijera ahorita, a ver, experimenta el reino como una cucaracha, o como un ratón, ¿alguien votaría que sí? ¿Sí lo aceptas? ¿Aceptarías vivir aparentemente una experiencia como un animal inferior, un reino inferior? Pero lo peor es que sí se está viviendo de algún modo, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Pues por ejemplo, el deseo, el aferramiento a la forma, la no forma, por ejemplo, el no estar generando estados de la mente hacia la liberación, pues se está viviendo en los reinos inferiores, no importa que se tenga un cuerpo humano, ¿no? Eso es completamente efímero, muy efímero. Prácticamente es algo pocas veces que se va a dar en otras vidas, de acuerdo a si lo llevamos al camino rápido de la eliminación, de la completa eliminación, pocas veces vas a volver a encontrar un reino de humano, o tal vez de Asura o de Deva. Entonces la posibilidad en ese aspecto en cuanto a la perfección de la sabiduría se vuelve muy poca, ¿no? Y más bien nos requiere más esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de reconocer qué tipo de reino se está experimentando. Y aparte ese reino es cambiante, ¿no? O sea, cada instante está cambiando el karma. ¿Cómo sabes que un instante es de Naraka, otro es de Preta, otro es de Asura, otro es un instante de Deva, hacia ti y también hacia los demás? Entonces esto implica un entrenamiento exhaustivo, ¿no? Exhaustivo cada instante de entrenarse en las tres puertas, y ya en la perfección de la sabiduría para reconocerlo, quién está creando ese estado. ¿Qué está creando ese estado? La mente, ¿cómo? ¿Cómo está creando la mente esos estados, no? ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta aquí?
¿Sí está claro? En la perfección de la sabiduría lo que acabo de decir es que lo que ves no existe del modo que crees que existe. El continuo de los seres está imbuido de impulsados por los narakas, por experiencia de naraka, de preta, de animal, de humano, de asura, de deva, del estado de bardo, cada instante. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Tú ves lo que tú quieres ver, ¿no? Esto me agrada, esto me desagrada, esto es querido, esto es no querido. Bueno, eso es en la compasión y eso ya no estoy tocando eso. Estoy tocando la perfección de la sabiduría, que ya no seas engañado por cómo percibes la realidad, porque esa realidad dónde está surgiendo, en la mente. ¿Ok? Si no se revisa esa base, pues es como decir, tomo enseñanza y en el día pues sigo tratando las cosas igual, ¿no? Las experiencias igual, con un poco de compasión, de no querer sufrir, de querer ser feliz. Pero la perfección de la seguridad ya no tiene que ver con eso, ¿no? Es que lo que estás viendo no existe de ese modo que crees que existe. Ningún ser sintiente existe del modo que crees que existe. Prácticamente todos los seres han transitado tanto por los reinos inferiores y superiores y lo están haciendo, lo siguen haciendo, siguen impulsados por el karma, la impermanencia del yo y sigue habiendo experiencias sobre esos mismos reinos cada instante, ¿no? Burla, pero ¿cómo sería experimentar el bardo? El bardo ya lo estás experimentando. Ajá, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo ¿Recuerdas se tu da vida, cuenta el observador? ¿recuerdas tu vida pasada? Ya, bardo, estás en el bardo, primera experiencia del bardo, se te olvidó todo. Se te olvidó lo que experimentaste al momento de la muerte última, de la vida pasada, de las otras vidas. De entrada, un primer signo del bardo es que no puedes recordar ninguna virtud o muchas virtudes. No puedes recordar que fuiste en otra vida, cómo lo hiciste, qué experimentaste. Ese es el primer signo de un bardo. ¿Cuál? No hay el karma, el suficiente karma positivo o mérito y por lo tanto se está viviendo impulsado por la ignorancia. ¿Cuál es? Que no se supo qué se experimentó, qué se creó, qué creó el observador a través de las tres puertas, en el estado de la mente, la conciencia, el estado burdo, sutil y muy sutil. El segundo estado de bardo es que percibes las cosas sólidas, ¿no? Percibes que esto es la existencia inherente de la realidad, así como la estás viviendo. Cuando realmente estarías negando que todo tiene un principio y un fin convencionalmente. Entonces, estás negando la verdad convencional. Al negar la verdad convencional, quiere decir que quedaste aferrado completamente vida tras vida en el bardo. Te lo está diciendo. Por eso experimentas la realidad como nueva, como que esto es reciente, como que esto es así, esto es mío, me pertenece, esto es sólido. No existe nada de eso así en la perfección de la sabiduría. Eso simplemente es una negación de la verdad convencional y te está diciendo qué tan aferrado has estado vida tras vida y esto indica que has experimentado el bardo. El tercer punto del bardo es que simplemente no puedes reconocer la muerte. No sabes cuándo va a ser, cómo se va a experimentar y cómo se va a completar. No lo sabes. Entonces, al no saberlo, a desconocerlo, de hecho, la mayoría le crea aversión. Se dice nada más, ajá, la muerte, pero ¿cómo? No es nada más decir, bueno, un día me voy a morir, voy a trascender, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabes si va a ser rápidamente, si va a ser agónico? ¿Cómo sabes si va a ser una situación que te puede traer una gran perturbación, una poca perturbación a ti, a los demás? ¿Cómo sabes? Entonces, eso implica que se desconoce realmente el bardo. ¿Por qué se desconoce? Porque estás apegado al bardo, ¿sí me explico? Es decir, en la muerte ya experimentaste gran aferramiento vida tras vida y por eso no puedes recordar qué pasa en el bardo precisamente, qué va a pasar si hay otra vida, qué se experimenta después de este cuerpo, de este recipiente, qué se manifiesta, ¿ok? Esos serían 4 puntos. Y claro, el quinto es que al no reconocerlo a ti, no lo puedes reconocer en los demás. Nada de los 4 puntos anteriores. Al no reconocerlos en ti, pues ¿cómo los vas a reconocer en los demás? No se va a poder, ¿no? Entonces, esos 5 puntos te están diciendo cómo has experimentado el bardo y no sabes que has experimentado el bardo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿De plano? ¿Muy claro? Pues, por ejemplo, Gurula, yo nunca
he conocido a alguien que diga, ay, sí, me acuerdo de mi vida pasada, qué era, qué hacía y todo. Entonces quiere decir que pues, la mayoría de los seres humanos o sea, estamos todavía experimentando el bardo o algo así, ¿no? Así es. Cuando no recuerdas es porque traes muchos remanentes del bardo. De hecho, lo he mencionado un sinnúmero de veces. Convencionalmente, un bebé, así es como- por ejemplo, un bebé que no se malentienda, claro, que desde la apreciada vida es algo muy afortunado, que pueda renacer como bebé, como humano, pero precisamente viene del bardo, ¿no? Entonces, esto que voy a mencionar de nuevo, pues, si alguien se asusta, pues, más que susto es como cambiar la percepción. El gatear, el que está gateando cuando empieza a gatear, te está diciendo que viene de los bardos, de reinos inferiores. Viene de ser animalito, un animal o una araca. En esta vida pudo encontrar la posibilidad de una apreciada vida. Pero el que empiece a gatear desde pequeño, al decir es normal, pues está aprendiendo normal. No, 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 no. Es porque viene con los rasgos de un animalito. Ajá. Por eso el niño es caprichoso, no entiende, la niña, si me explico, lo tienes que ir moldeando. El padre lo tiene que ir moldeando de la madre. Por sí mismo, ¿a poco aprendería a caminar? Por sí mismo aprender a decir quiero comer. Llora y nada más, es todo, ¿no? Llora, va a ir creciendo 2, 3 años y le tienes que inculcar qué es lo correcto, qué no, ¿por qué? Porque se va a lastimar, si agarra algo, si se lastima, le tienes que decir, o sea, no sabe nada, ¿me explico? Prácticamente no sabe nada. Y eso te está diciendo, un perrito te hace caso, obsérvelo, y que no se malentienda una comparación así. Los dos son seres sintientes, un perrito. Y el perrito te hace caso luego, luego. Si alguien ha tenido un perrito desde cachorrito, un día, 3 días, 5, ¿te hace caso luego, luego? O nada más te sigue pues porque te sigue, ¿no? Porque pues no sabe, te considera seguramente a tu percepción que eres su papá o su mamá. ¿Me explico? Alguien, digámoslo así, por decirlo así. Pero ¿a poco te entiende realmente? Puede tener 1 año, puede tener 5 años, y ¿a poco te entiende? Como tal. O sea, sí entiende perfectamente lo que le tienes que decir. Y claro, aquí habrá quien salga, no, mira, y sí me entiende, y le digo que se entre y entre. Sí, sí, pero le costó su tiempo, ¿no? Al perrito 2 años, 3. Pero realmente el sí mismo, si no le hubieras hecho algo, ¿a poco era, pues, entraría, te paso, por sí mismo no lo va a hacer como tal, se le borró todo, ¿sí? Todo, ¿no? Es un humano igual, prácticamente todo, caminar, se les olvida hablar. Entonces, parece que no, tienes que ser estimulado, ¿no? ¿Sí? Y eso es porque no pueden, precisamente vienen del bardo directamente los niños, los bebés, inclusive en la adolescencia, por si alguien no lo sabe. Precisamente alguien sabe por qué son más rebeldes las personas, un adolescente. Generalmente es un signo muy característico de karma, de impermanencia, y todos, la mayoría lo han vivido de algún modo, externa o internamente, esta rebeldía de, pues no sabía, le puedes echar la culpa a lo que quieras, ¿no? Pero tú hiciste acciones a veces que te causaron daño a ti, a los demás, padres, madres, hermanos, seres, de algún modo, rebeldía ante la sociedad, rebeldía ante creencias, simplemente porque no estás de acuerdo, ¿no? Podrías tener una base o no, pero generalmente surgen muchos signos de conflicto para muchos, esa época llamada de adolescencia. Y es porque precisamente es como la mente es cuando murió. O sea, vamos, el observador es cuando murió, ¿no? Y en ese estado se aferró muchísimo al karma, a las causas y condiciones que experimentó, a la impermanencia, al yo. Entonces existe un gran conflicto en el continuo, un gran conflicto. Y es como haberse aferrado a una vida anterior y otras vidas. Y por eso la persona tiene cambios emocionales, que claro, en otras tendencias pueden decir pues, las hormonas y el crecimiento. No, no, no. Desde el punto de vista del Dharma seguro te dirá, bueno, pues eso es burdo. Te estoy diciendo por qué se está dando así, porque el continuo se aferró
precisamente vida tras vida, especialmente a la muerte. No quería morir, es lo que te estoy diciendo. No quería morir, se estaba aferrando a eso que llama juventud, que la mayoría pasa eso, se va a aferrar a eso que llama un recipiente que puede moverse, que puede experimentar, a las 26 cualidades sin saber qué son las 26 cualidades, y también se aferra a las experiencias externas, objetos, sujetos, seres. Y generalmente eso es lo que le crea un gran sufrimiento, ¿no? En esta vida y en otras vidas, ¿ok? Y generalmente alguien lo experimenta así. Ahora alguien que es muy necio, así necio, por más que le hace daño a algo, lo sigue haciendo, así soy, es lo que creo, no modifica ninguna visión, que esto suele desafortunadamente pasar en las personas maduras, ¿no? Por sus experiencias ya son así, yo digo que soy así, creo así, nadie me va a modificar, nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Bueno, eso lo que quiere decir es que ya simplemente se completaron los 3 tipos de sufrimiento en el bardo y se sigue prolongando y prolongando esa agonía. No importa cuántos años tengas, cuánta edad, quiere decir que al momento de la muerte vas a volver a experimentar todavía más sufrimiento, porque pues te crees alguien sólido, así eres, así soy, así existo. Y eso fue por aferramiento, sí, al karma, a la impermanencia especialmente, pero quiere decir que sigues experimentando muchos remanentes del bardo, muchos, muchos. Es más, ha seguido creciendo el sufrimiento del bardo en esta misma vida. Por eso los seres se comportan así, porque la conciencia que no quería perder esa experiencia sólida, física, burda. Y por eso en la madurez muchas personas son así como soy yo no necesito ya hacer nada, modificar, ya estoy grande, no necesito hacer más cosas, estudiar, practicar otros medios, porque yo ya soy así, yo creo en esto y se acabó, punto. Una visión completamente extrema. Y eso quiere decir que ha sufrido en muchos bardos gran sufrimiento y está experimentando muchos remanentes del bardo en esta vida y posiblemente lo seguirá experimentando en otras vidas. Por eso, en la visión Mahayana Tantrayana especialmente, tendrías que practicar por ellos, para ayudarlos a disminuir el sufrimiento. Pero ¿cómo lo vas a hacer si tú mismo no reconoces estas bases que estoy mencionando, ¿no? ¿Cómo? No nomás es decir el bardo, ¿no? Así un día las personas nacen y mueren. No, eso no es así. Digo, en un estado burdo sí, pero estoy diciendo cómo se manifiesta precisamente el bardo y cómo se sigue aferrado al bardo, por ejemplo, en esa pregunta que se hizo. ¿Bien? ¿Cómo liberarse? Bueno, pues, precisamente con estas bases, ¿no? Meditando en estas bases, precisamente, ¿no? ¿Para qué? Pues para reconocer que realmente lo estoy tocando con la perfección de la sabiduría, reconocer que surgen así en la mente y pues hay que modificarlo en el estado, desde el estado burdo, liberándose del yo, que es la principal causa y condición del sufrimiento. En el estado sutil, pues el aferramiento precisamente que se viene haciendo en vidas pasadas, presentes hacia el futuro, con respecto al karma, la impermanencia, especialmente acabar de agotar si todavía hay una visión errónea del yo, ¿no? Pero eso se va a lograr si llevas un adiestramiento, ¿no? Sobre el camino medio, o adiestramiento hacia el gurú. Si no lo lleva a alguien más, entonces tú lo puedes dedicar por este ser, por esos reinos, por esos seres. Pero para eso necesitas entrenar, ¿no? Tú mismo necesitas reconocer estos estados para poderlo aplicar a los demás. Por eso pregunté si hay alguna pregunta, porque pues es sencillo lo que estoy diciendo, aparentemente en 10 minutos, 15, pero la pregunta es cuánto tiempo te lleva reconocer esto que estoy diciendo. ¿Cuánto tiempo tal vez podrías reconocer esto en un instante? En un instante así de, y no es desde el mismo estado burdo, puede ser un naraka y en un siguiente instante puede ser un preta, en un siguiente instante puede ser un humano, ante tu visión, que claro que puede ser convencionalmente un humano, eso no está en duda, pero en un siguiente instante puede ser un estado en cuanto a la mente de Asura, en otro instante puede ser Deva, en otro instante vienes aferrado al bardo, y así está el continuo. Así está. El continuo no es nada más decir, será muy el burdo, por eso no puede liberarte, porque alguien se concibe como es. ¿Me explico? Y ese es algo muy complejo, porque si te concibes un instante como te percibes, como tal, serías negar en cierto aspecto la ley del karma en cuanto al pasado y en cuanto al futuro. Ahorita eres humano, pero eso no quiere decir que el continuo no esté experimentando los mismos 6 niveles de existencia del bardo. Por lo tanto, si tú te concibes como humano, como tal nada más, es como hacer una realidad fija, estática, y por lo tanto estás negando la ley del karma, la impermanencia del yo. ¿De qué tanto puede esa visión servirte? Y claro, si ahora me dice, para eso entreno, hago ofrendas, practico, tomo enseñanza, sí, pero recuerda que tienes que mejorar la motivación de esa acción. Lo estuve tocando la semana pasada y otras semanas, la bodhicitta, la aspiración,
Porque si no la cambias, entonces precisamente te vas a enganchar esta visión errónea. El karma está cambiando. Cuando digo que está cambiando es que ahorita te percibes como humano, pero no eres un humano nada más. Has experimentado estados de naraka, de preta, de animal, de humano, de asura, de deva, del bardo, y lo estás haciendo cada instante. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo reconoces? ¿Lo puedes reconocer? ¿Lo puedes reconocer cada instante? Imagínense, ya hablar de cada instante es alguien que lleva entrenamientos, ¿no? Para eso precisamente hay que esforzarse en la práctica porque es reconocerlo cada instante. Cada instante que no lo reconoces, ¿qué hay entonces? Si me distraje, si, se me olvidó, sí, pero que el karma, ¿de qué? A ver qué estaré experimentando ahorita un reino, cómo estaré actuando como naraka, como preta, como animal, como humano. Sí, pues soy humano, pero eso no implica que lo esté experimentando así. Eso mismo te va a ir generando, ¿qué? Ignorancia. Esos huecos te están generando aferramiento al karma, te están generando aferramiento a la impermanencia, te están generando aferramiento a las visiones erróneas del yo. Entonces, ¿cuándo se va a poder liberar el observador si no reconoce cada instante estos cambios? Eso sería lo más adecuado para alguien que pues está practicando, esforzándose, que le puede tomar días, meses, años, vidas, sí, podría pasar. Pero, y alguien que, pues digamos, aquí tendrán que haber un tipo de recipiente. El primero no hace esto. El primer tipo de recipiente, y más en la perfección de seguridad, no hace esto, porque solo quiere liberarse del sufrimiento y alcanzar cierta felicidad en esta vida. Entonces no podría alcanzar este reconocimiento. Se queda en un estado burdo. El segundo tipo de recipiente es aquel que piensa, sí, he vivido otras vidas, posiblemente me pueden esperar otras vidas, y por lo tanto debo de aprovechar esta preciada vida cada instante de una forma cada vez más significativa con respecto a reconocer la perfección de la sabiduría en este aspecto, porque no sabes en qué momento va a cambiar eso, y aún así está cambiando la experiencia por el karma, impermanencia al yo, pero no externo, sino interno. Y el tercer tipo de practicante es aquel que sabe sin duda, el segundo ya sabe que ha experimentado los 6 niveles de existencia del bardo, y lo está haciendo, de hecho, cada instante. Aparentemente, si practica, a veces va a reconocer que está más en los reinos superiores, ¿no? Porque tal vez ha purificado las visiones de los reinos inferiores, posiblemente está habitando más en los reinos superiores, pero el que habites en los reinos superiores tampoco es que te hayas liberado del sufrimiento, ni se ha alcanzado la felicidad, se sigue ahogado en las visiones erróneas. El segundo tipo de practicante ya reconoce precisamente por qué, porque no puedo quedar atrapado en un reino de humano, de asura, de deva, no puedo quedar ahí, porque simplemente se va a regresar en algún momento al sufrimiento y a las visiones erróneas. El tercer tipo de practicante es el que, pues, se compromete a llevar el entrenamiento hasta completarlo, así le tome vidas, eones o kalpas. Es el que se compromete a reconocer que posiblemente el continuo puede jugarle visiones erróneas, ¿no? Creyendo que ya se liberó y no reconociendo los reinos por los que sigue experimentando. Si se está aferrado, que eso es muy común en el reino de los humanos se aferran a su propio reino, como humanos. Y cuando mueren, pues, simplemente caen en los reinos inferiores, ¿no? Porque creían que era suficiente haber sido humano, experimentar la verdad convencional como humano. Los asuras y los devas, pues no se digan, ¿no? Quedan todavía más sufrientes, porque pues ellos quedan aferrados más todavía al deseo, a la forma y a la no forma, porque esto es lo que les da gozo y felicidad. Entonces, pues, rápidamente caen en los reinos inferiores, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, ¿entonces entendido? ¿Se acabó la clase? Bien, la enseñanza. Ok. Ok. Claro, sencillo. Ok. Bien, muy bien. Me regocijo que sea tan claro y tan sencillo. Ok. Bien. ¿Hay una pregunta?
¿Y qué pasa entonces cuando, o sea, uno se da cuenta, ahorita estoy actuando como, no sé, como animal, como Ujú. cualquiera de los reinos? Eh, ¿Qué se hace? Bueno, se modifica la conducta, pero ¿qué más, Gurula? Pues claro, efectivamente, a esas son las preguntas que uno debe de meditar, exacto, ¿no? O sea, no nada más es, pues sí, decir, escucho la enseñanza y ya, pues sí, pero realmente uno tiene que empezar muy rápidamente a saber, entonces, qué es lo que tengo que hacer, ajá, reconocerlo, pero reconocer qué, o sea, sí, ahorita estoy actuando como qué, en cuerpo, le pregunté a alguien, ¿en qué estás actuando con que respecto a qué reino? ¿Con qué tendencia? ¿En cuerpo, de entrada? ¿Habla o mente? ¿Con qué recipiente? ¿Con los tres o es con alguno? No se da cuenta el observador. El observador es muy obvio que, sí, a lo mejor te sentí celo, envidia. Estoy actuando como Naraka. Sí, pero ¿en qué aspecto? ¿En la verdad convencional cómo? ¿En mente, en habla, en cuerpo? En los tres. ¿Sí? ¿Será? Hay personas que son muy calladas y por dentro pueden sentir mucho celo y envidia. Y entonces no necesariamente lo muestran externamente, lo están mostrando internamente. Entonces, ¿dónde se está manifestando más el karma y la impermanencia de esa visión errónea? En la mente, en el estado burdo, sutil, muy sutil. Y no necesariamente lo van a mostrar hacia afuera. Entonces la persona estaría muy engañada. Eso es un gran sufrimiento, porque aunque no lo muestra externamente, el continuo está en esa perturbación, ¿ok? Y esa perturbación, si no la reconoces, ¿a dónde te va a llevar? Se va a seguir potencializando más el sufrimiento por el karma, la impermanencia del yo. Entonces, uno primero, la verdad convencional, tiene que reconocer cómo está surgiendo esa aflicción, de qué reino. Por eso debe uno de conocer perfectamente los reinos, para que los puedas reconocer en ti y de ti a los demás. Si no, ¿cómo te vas a liberar del sufrimiento hacia la felicidad en los 12 eslabones interdependientes de la vida y la muerte? ¿Cómo? No se podría. No nada más es decir, hoy no me enojo y soy feliz y todo está bien. Eso no está diciendo nada. Es una percepción simplemente de un yo que no está comprendiendo cómo está surgiendo el karma, la impermanencia del yo. Entonces, primero hay que reconocer cómo está surgiendo en las puertas, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo quién está experimentando esa visión errónea? Ese reino, las tendencias de ese reino, por el karma, la impermanencia del yo. El observador, ¿dónde? En el cuerpo, en el habla, en la mente. Una vez que la reconoces, si es en una, obsérvalo. Si es en otra puerta, obsérvalo en la tercera. Una vez que lo puedes reconocer, entonces, ¿qué viene? Primero es el origen del sufrimiento. ¿Por qué está surgiendo así? Por el yo, por las visiones erróneas del yo que se fueron acumulando en vidas pasadas, presentes, futuras. Segundo, ¿qué es lo que genera eso? Efectivamente, las emociones aflictivas, la ignorancia, el odio, la aversión, el apego. Quiere decir que la ignorancia te sigue atrapando en el reino del deseo, la forma, el odio, la aversión en el reino de la forma y el apego en la no forma. Entonces, esto quiere decir que entonces tendrías que meditar en que lo que te está llevando a eso es el yo y las visiones erróneas. ¿Cómo disolverlo? Pues precisamente tomando todas las bases que dije de compasión, la compasión de por qué alguien experimenta una visión errónea, por ejemplo, el reino de Naraka, celos, envidia. ¿Por qué? Porque quiere decir que no ha practicado precisamente, por ejemplo, ser envidia que no ha practicado la generosidad, de desear la felicidad de sí mismo y de los demás. Simplemente está distraído ante las emociones aflictivas y eso lo sigue manifestando en alguna puerta o hasta en las tres puertas mismas, ¿ok? Entonces, primero hay que reconocer eso y ahora el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Pues si reconoces eso es porque no fuiste generoso. No has sido generoso en vidas pasadas, en vidas presentes y futuras. Entonces, lo que tendrías que reconocer como antídoto es empezar a ser generoso, por ejemplo, para si uno siente algún estado de algún reino de Naraka, de preta animal. Bueno, pero estoy diciendo una visión general. Si me pregunta alguien de qué reino, pues adelante, con mucho gusto les digo. No es lo mismo, claro, una visión general podría ser de esto la generosidad, pero no es la misma visión de la generosidad convencionalmente con respecto al reino de los Narakas que de los pretas. No es la misma visión de generosidad, ni tampoco de los animales, de los humanos, de los demás. ¿Por qué? Porque la tendencia del karma no es la misma. Pero aquí empieza el asunto. Estás experimentando los seis, incluido el estado de bardo cada instante, se dé cuenta alguien o no. Lo que me preguntaste es solo en el estado burdo, es lo que empiezas
posiblemente a reconocer, ¿no? Alguna aflicción, estado, pero no se está experimentando solo ese estado, se está experimentando los mismos 6 niveles de existencia. ¿Cómo lo vas a reconocer? En el estado sutil, hasta que te sientas a meditar, hasta que vas tomando enseñanza, entrenamientos, te vas a dar cuenta, sí, claro, ahorita se puede sentir emociones diversas, ignorancia, odio, aversión, apego, muy bien, muy bien. Otros tipos de visiones erróneas, muy bien, qué bonita flor, ok. Entonces, que sea que para que todos se liberen y alcancen el gozo y la felicidad, ¿ok? Más o menos, sí. Esto sería en el estado burdo, pero tienes que reconocer lo burdo para reconocer el estado sutil. El estado sutil es cuando ya puedes reconocer qué karma te llevó a un reino de Naraka. ¿Por qué sigues manifestando signos de Naraka? De preta, de animal, de humano, de asura. Porque alguien dirá, qué bueno, tengo un karma de humano, no tengo que meditar ya tanto en eso. Si no meditas en el karma que te llevó humano, para aquellos que llevan el camino medio, sigue siendo ignorancia, porque estás dando de antemano que has sido humano. Es como si dijeras que has sido humano las vidas. ¿Te consta que has sido humano? ¿Que traes las tendencias de un humano? El que seas humano, el humano no se ha liberado del samsara, no ha alcanzado la felicidad. Sigue también atrapado en el deseo, en la forma, en la no forma. Entonces, no puedes decir que aunque nada fueras humano, ya tienes una visión más clara sobre la liberación. Eso no basta. Si no, ya se hubieran liberado todos los humanos, ¿no? Hacia el gozo y la felicidad. Entonces, tiene uno que reconocer esto cada instante, y sobre todo en el estado sutil, que eso es reconocer cada instante los mismos 6 niveles de existencia del bardo con respecto al karma, la impermanencia yo. En eso uno tiene que meditar, irlo reconociendo, y el antídoto del estado sutil es el vacío y la interdependencia. ¿Dónde surgió ese sufrimiento en la mente? ¿Dónde lo debo de agotar? En la mente, a través del camino medio, las instrucciones del camino medio. Claro, por el maestro raíz. Y en el tercer estado es el estado muy, muy sutil. No se ha podido alcanzar la liberación completa y el estado de completa luminosidad debido a que no he completado el camino medio y las instrucciones del maestro raíz. Si no tengo un maestro raíz que me guíe a ese estado, va a ser muy difícil que pueda alcanzar el estado de la completa iluminación, que sea el estado muy, muy sutil. Por mí mismo va a ser muy difícil, ¿ok? Eso es lo que tendría que meditar alguien en cada instante, en general. Pero claro, si me hace alguien preguntas de cada reino, no sería lo mismo. En cuanto a, ahorita acabo de decir una visión general, antídoto a la generosidad, pero la generosidad no es la misma para un naraka que para un preta, lo vuelvo a decir. Como tal, no. Ni desde una verdad convencional y tampoco en una verdad última. Como tal, aunque es el vacío y la interdependencia, hay aspectos del vacío y la interdependencia que tendría que ver uno. Por ejemplo, ¿por qué sigues experimentando ciertos obstáculos en el continuo para alcanzar el logro sutil, por ejemplo? Debido a, pues, a lo mejor más tendencias de naraka, de preta, de animal. Generalmente en ese estado ya son reinos superiores. Los que llegan al estado sutil es porque ya agotaron los reinos inferiores. Prácticamente les resta reconocer y acabar de concluir las visiones erróneas de los reinos superiores, pero tampoco esos reinos superiores augura que sea tan sencillo, ¿me explico? El humano está muy apegado a ser humano, ¿no? Es algo complejo de explicar, pero si alguien tiene duda de esto, con mucho gusto lo toco. El Asura igual y el Deva, porque no tienen otra forma de experimentar la realidad. Ni siquiera pueden alcanzar un instante a deslumbrar el qué, si no tuvieras este cuerpo, ¿qué? ¿Cómo experimentarías la realidad? ¿Cómo? ¿No? Entonces estás diciendo que esto es vida, esto es la vida, esto es la verdad convencional. ¿Por qué dices eso? Lo dices así porque así se te presenta, y eso es puro apego. Es una visión completamente autocentrada en tu propio reino, por decirlo así. Eso no te va a liberar, ni te va a llevar a la felicidad, porque tienes una visión sectaria, una visión falta de compasión, de sabiduría, de entrada, y eso es una visión extrema. Entonces, ¿cuándo te vas a liberar del yo desde ese punto de vista? No se va a poder. Bien. Muy importante. Atisha Pankara apreciaba, como dije, un servidor manifestó como Atisha Pankara a las hormiguitas, ¿no? ¿Qué diferencia tienes con una hormiga, no? ¿Por qué crees que eres más inteligente que una hormiga? ¿Por qué crees que eres más inteligente que un saltamontes? ¿Por qué? ¿Quién te hace creer eso? ¿Cómo? ¿Por qué piensas que eres más importante y más benéfico que una pequeña hormiga? Pero viceversa, te podré decir, puedes caer en la visión errónea. Ya lo entendí, no soy algo, efectivamente algo puede ser mejor, pero tampoco una hormiga por sí misma se puede liberar. No, una hormiga no se puede liberar muchas veces por sí misma, ni tampoco un saltamontes. Entonces, ¿qué es la visión correcta?
Entonces, ¿qué es la visión correcta? Cuando Tishan Bakara dice que hasta una hormiga se puede iluminar, es porque tiene su naturaleza completamente luminosa y es un ser sintiente. Un ser sintiente que no quiere sufrir y quiere ser feliz como todos. Pero en la sabiduría requiere necesariamente de algún medio, en este caso, estar cerca de objetos, enseñanzas, medios hábiles, que en algún momento esas semillas germinen y lo lleven a reconocer su estado de completo gozo y completa luminosidad, aunque ya existe inherentemente. Más en ese estado ya nos está diciendo que es mejor o peor que la hormiga, que el humano que la hormiga. ¿Por qué? Porque es vacío, carente de existencia inherente. Ni existe el humano, ni existe la hormiga. Son un resultado de la mente. Lo que hay que indagar es a la mente. ¿De qué sirve que sea humano o hormiga? Los dos están sufriendo y no alcanzan la felicidad. Eso sería la visión de la perfección la visión correcta con respecto a la perfección de la sabiduría. Surge en la mente y donde hay que disolver las visiones erróneas que impiden el logro y la felicidad hasta el gozo y completa velocidad es en la mente. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Lo sencillo. Todo bien. En esta base le diría a los que aparentemente están experimentando un reino superior como humano, como Asura, como Deva, no te apegues a tu propia felicidad o al sufrimiento, porque eso es vacío interdependiente. Todo surge en la mente y es un engaño. No existe esta verdad convencional como crees que existe. Lo que tienes que reconocer es liberarte de esas visiones y reconocer que esa experiencia es transitoria y efímera, y esta surge en la mente. La verdadera naturaleza de la mente es gozosa, luminosa y no está sujeta a una experiencia externa, y cuando decimos interna es que ya ni siquiera es conceptual, no es conceptual, es una experiencia realmente directa sobre el estado sutil y no muy sutil de la mente. Entonces, que la experiencia en sí misma me esté generando cierto tipo de sufrimiento, o excesiva alegría, por así decirlo, lo tengo que reconocer como apego y como aferramiento, ¿no? Todo lo que te parezca, como en este aspecto que estoy tocando de la perfección de la sabiduría, todo lo que te parezca como sufrimiento o felicidad, pequeño sufrimiento o gran felicidad, pequeña felicidad o gran felicidad, todas esas son visiones extremas. Es decir, sigue habiendo un yo. Por lo tanto, no se va a poder reconocer el vacío y la existencia inherente de esa experiencia, porque surge en la mente. No es que exista esa experiencia por sí misma, pero mientras el observador se aferre a esa experiencia, aunque sea un poco, ¿no? Un poquito de felicidad. Tengo un poquito de felicidad. Sufro solo un poco, o sufro mucho, o soy muy feliz, fui muy feliz con esta experiencia. Eso es apego. Y eso quiere decir que está trayendo la experiencia como inherentemente existente. Y no existe así. Simplemente surgió en la mente. ¿Cómo? Pues precisamente es lo que hay que reconocer con estas bases que estoy mencionando. Eso impediría reconocer el vacío y la interferencia de esa experiencia, que es que surge en la mente y la mente es que es intangible, ni siquiera existe como uno cree que existe, y hasta en ese estado, aunque fuera algo muy feliz, hay que soltar esa experiencia, no aferrarse, porque es vacía, autogenerada, es lo que viste, lo que tú quisiste ver, es lo que estoy diciendo. Escuchaste lo que tú quisiste escuchar, viviste lo que tú quisiste vivir, solo es el reflejo que generó la mente. Entonces precisamente hay que liberarse del engaño de la mente para poder reconocer su verdadera naturaleza de la mente. Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Sí? Pues bueno, entonces al reconocer eso, pues entonces pues, no acepto ni rechazo las experiencias, ¿estamos de acuerdo?
Bueno, ¿O en una no? verdad convencional está pasando, bueno, en una verdad convencional está pasando. Cuando se dice para eso, pues di enseñanza también de los vientos mundanos. Por eso fui dando enseñanza de los vientos mundanos precisamente, ¿no? Ni es ni pérdida ni ganancia. No puedes estar atado ni a la pérdida, ni al honor o al deshonor. No puedes estar atado a ninguna experiencia, me explico, ni por muy buena o mala que sea. Ahora, negarla, claro, está pasando, pero ¿cómo está pasando esa experiencia? O sea, negar, ¿a qué te refieres? No, es no negar en cuanto a que la mente está generando ese estado, porque por sí misma esa experiencia no existe. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero al reconocer eso, pues tú mismo nos los has dicho, pues qué verdad vivimos ahorita, pues la convencional, ¿no? Y finalmente de eso no nos podemos... Bueno, pero aquí depende del tipo de practicante, ¿no? O sea, aquí depende de alguien que se está, si sigue mejorando el entrenamiento hacia un estado sutil, muy sutil, puede seguir aparentemente en esta verdad convencional, pero no necesariamente ya está experimentando esta verdad convencional, ¿no? Ya no lo ve así, ya no lo percibe así. Eso depende de cada quien cómo esté practicando. No todos están percibiendo la realidad. Cuando digo una verdad convencional es en general, pero no todos perciben la verdad convencional del mismo modo, ¿no? Para algunos puede ser más sufriente, para otros no, para otros tal vez ya ni siquiera represente algo, pues digamos, muy fundamental, la experiencia, ¿no? Sobre todo externa, por decirlo así, con los agregados, ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque aún así sea algo muy feliz, simplemente eso va a caer en una visión extrema, porque hay aferramiento. Entonces, depende del tipo de practicante, que es con el que empecé la enseñanza ahorita, como en otras enseñanzas, si es el primer tipo de practicante, si es el segundo tipo de practicante o el tercero. Pues por eso no podría decir que la verdad convencional todos lo experimentan como diciendo esto sí lo estoy viviendo y no lo puedo negar. En un segundo tipo de practicante existe, pero no existe del modo que crees que existe esta verdad convencional. Cuando dice que no existe es que, pues, ¿qué sentido tiene estar viendo hacia afuera o tener esa experiencia? Solo te va a generar más karma, ¿no? Por ejemplo, lo estoy respondiendo por lo que preguntas ahorita, porque si tiene duda alguien de cómo relacionarse con la verdad convencional, como diciendo, pues que pase, ¿no? Pues que pase, no sé si me explico, la experiencia que pase. Ajá, que pase. Si eres un primer tipo de practicante, tal vez si te hace feliz ante tu visión, te diría, pues está bien, ¿no? Pero es de corto alcance. En un segundo tipo de practicante, estás negando que sigues generando karma. Y ese es un problema, porque si sigue, cada instante estás generando karma. Si generas karma, ese karma te va a atar a que esa experiencia, de algún modo, vas a seguir creyendo que sí existió, aunque sea un poco. Y ahí ya le diré a alguien, la verdad convencional no es la misma para el segundo tipo de practicante, porque este ya la percibe en la mente, no la percibe a través de los objetos, de las experiencias en cuanto a los agregados. Entonces tendríamos que ver esto que estoy mencionando, ¿no? Porque a uno lo puede atar todavía esa verdad convencional por no negarla. Entonces lo vivo, ¿no? Es como decirle a alguien, hace cualquier acción y pues así la tenía que hacer. Total, es la vida convencional. No, porque estás generando karma. Que no se te olvide que sigues generando karma. Al generar karma puedes quedar atado a ese karma. Es muy sencillo quedar atado a ese karma. El segundo tipo de practicante ya reconoce que esa acción surge en la mente y por lo tanto ya sabe las consecuencias que puede traer esa acción. Si hago esta acción, voy a seguir generando karma. Pero si la reconozco en la mente, que sea la menor cantidad de karma y en intensidad, por lo menos. ¿Sí me explico? A lo mejor lo pensé, pero no la llevé a cabo. Es muy diferente. El segundo tipo de practicante lo puede pensar, pero no lo lleva a cabo. ¿Por qué no lo lleva a cabo? Porque ya sabe que se va a incrementar el karma en una verdad convencional. Es muy diferente que el primero, más o menos, ¿sí quedó claro? Al igual la impermanencia o el yo. El segundo no es que se reprima, sino más bien reconoce que si hace la acción en una verdad convencional, aunque aparentemente todavía es esa verdad convencional, va a seguir generando karma. ¿Qué tipo de karma? ¿Cómo sabe si va a ser karma positivo, convencionalmente, negativo, neutro? Y aún así generarás gran karma positivo, no debes de aferrarte a ese karma positivo, porque si no, ¿cómo vas a reconocer el vacío y la interdependencia de esa causa y condición que aparentemente genera felicidad? Ya no la puedes estar reconociendo en objetos, en sujetos. Entonces, la verdad convencional ya no puede ser externa, así como sin, externa, ¿me explico? Hasta internamente
reconocerla en pensamientos, emociones, sigues generando karma. Y precisamente en el segundo tipo de practicante, que es el que se introduce al vacío de la interferencia, es ya no quedar atado a la visión errónea del karma, porque el karma existe en la mente. ¿Y dónde se disuelve? En la mente. Porque es vacío. Es decir, no existe el karma. Surge en la mente y no es independiente de la mente. Por eso hay que tener cuidado cada quien cómo lo está viendo. Aquí le diría a alguien, convencionalmente sí, un primer tipo de practicante, segundo tipo de practicante, tercero, lo estoy poniendo en orden para que alguien se ubique en qué tipo de practicante está y cómo está teniendo y practicando el camino para la visión que está generando, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Bien, ¿una pregunta? Ok. ¿Alguien? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Claro? Tienes que seguir meditando, que se sigue generando karma. Pero ¿cómo? Ese es el asunto de lo que estoy tocando hoy. El reino, por ejemplo, ¿qué tipo de karma vienes acumulando en el pasado? ¿Qué tipo de karma sigues acumulando en el presente y en el futuro? Pero ya para la perfección de la seguridad no es tanto externo, simplemente lo que haces es una consecuencia de lo que estás pensando, de lo que estás percibiendo. Entonces, en la perfección de la seguridad es más complejo en el sentido de que ya no es ver las acciones, ¿sí me explico? ¿Para qué estar indagando lo que hiciste, lo que dijiste? No, porque eso surgió en la mente. Un simple pensamiento desató un sinnúmero de causas y condiciones. Un sinnúmero. ¿Cómo sabes si son positivas, si son negativas, neutras? Y de entrada, en la perfección de la sociedad ya no existen así. ¿Dónde existen? En la mente. Entonces, de ahí es donde tengo que indagarlo. Lo de afuera, si lo haces, de todos modos ya es consecuencia. ¿Sí me explico? Y con todo esto no estoy diciendo que alguien lo haga. Al contrario, tendrías que observar por qué lo tendrías que hacer. Aún más, ¿no? Si sigues lo que piensas, ya dije que es eso, ¿no? Si sigues lo que piensas, si sigues lo que sientes y si sigues lo que concibes en cuanto a esa realidad, eso es apego. Porque quiere decir que estás atado a las causas y condiciones que se siguieron acumulando en vidas pasadas, presentes. Precisamente hay que reconocerlas para liberarse de ellas, porque si no te siguen manteniendo en la rueda de la vida y la muerte, los engaños. Y claro, en una verdad convencional, como diciendo esto es lo que estoy viviendo, pero realmente en la perfección de la sabiduría, ¿qué es lo que estás viviendo? Estás viviendo los engaños, más no estás viviendo lo que dices que crees que estás viviendo. Este es el sufrimiento, viví esto, se llama así, esta experiencia, esta persona. Eso es solo puro apego. Eso es solo, así sea lo más feliz o lo más sufriente, eso es apego, porque está sujeta al yo, esa visión. No estoy tocando ya eso, estoy tocando que eso surge en la mente, pero el observador no se da cuenta la tendencia que viene haciendo y queda aferrado a lo que piensa, a lo que siente y lo lleva a cabo. Por eso, cuando mencionaste esto de, en la verdad convencional, si lo vivo así, como se me presenta de todos modos, no, no, no. Eso es para un primer tipo de practicante. Al segundo no, porque si no estaría negando que sigue acumulando karma y va a quedar atado a ese karma, a la impermanencia. Y no solo eso, ahora tú puedes atar a otros seres. Tú puedes atar a otros seres directa e indirectamente a través de esa visión del karma, la impermanencia, y puedes generarle más obstáculos y sufrimiento. Y eso te puede generar más karma negativo todavía a ti y de ti hacia los demás. Entonces, se van generando mucho más obstáculos, ¿me explico? ¿Para qué? Para conocer el vacío y la interdependencia. ¿Dónde surgió esa experiencia? En la mente. Desde el estado burdo, pensamientos, emociones, descripciones, y solo lo llevaste a cabo. Fue lo que pasó. Si lo llevas a cabo, eso implica un gran aferramiento. Así fuera lo más feliz, tendríamos que ver a qué te refieres con eso de feliz y cuál fue la motivación para reconocer eso de que fue felicidad, pero no tanto externo, sino internamente, ¿no? Esos pensamientos, descripciones, ¿por qué se dijo que eso era felicidad? ¿Qué es esa felicidad? Porque es vacía e interdependiente. Entonces, precisamente no hay que atarse a los pensamientos, a las emociones. Por eso, nuevamente, ¿por qué se deja? Es muy importante, lo voy a decir para los que tomen enseñanza. Cuando entren, tomen refugio, se los recomiendo. Tomen el Sutra del Corazón. No lo dejo, no lo he cambiado porque si les pongo un sutra de 20 hojas, imagínense, se van a tardar hora y media o 2 horas nada más en ofrecerlo o en recitarlo, en meditar. Y luego la enseñanza, ¿no? ¿Cuántos van a aguantar? ¿Cuántos pueden realmente estar 4 o 5 horas
convencionalmente. Dejo el sutra del corazón porque es muy pequeño, pero a la vez es muy muy profundo, ¿no? La forma y la no forma, la sensación de la no sensación, la percepción, pues sí, es sencillo, pero hay que meditarlo, ¿no? Hay que mejorar la motivación cada que lo ofrezco, que medito en el sutra para que precisamente me introduzca a la perfección de la sabiduría. Nada existe del modo que creo que existe. No me puedo atar más a los pensamientos, a las emociones, porque precisamente eso es lo que en el estado burdo y sutil me han llevado a retornar vida tras vida a los reinos, al sufrimiento individual y colectivo. Entonces, más bien lo que tengo que hacer es reconocerlos, pero desatarme, es decir, desaferrarme completamente a esos pensamientos, emociones, descripciones, porque si no también ato a los demás, ¿no? Y no podría generar la bodhicitta, no podría generar la gran aspiración de liberarlos y llevarlos al estado del gozo completamente. Entonces, precisamente cuando se recita el sutra, les recomiendo mucho, mucho. Por eso se empieza la enseñanza así, para que uno se pueda ir familiarizando en su propia naturaleza, aunque sea un poco al tomar la enseñanza, ¿no? No es repetir, que lo repita pues no es adecuado, es mejorar la motivación, la bodhicitta, la aspiración para precisamente reconociendo, ¿no? Pero ¿por qué el karma? La impermanencia, porque sí reconocerlo, pero no aferrarme más, ni en una verdad convencional, ni en una verdad última. Una verdad última es que ya lo entendí, ya estoy en calma, ya estoy feliz. ¿Quién está feliz? ¿Quién lo entendió? El yo. Entonces, no. Tiene que uno reconocerlo soltando la experiencia. Entonces es muy bueno meditar en el sutra de ese modo, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, la forma, la no forma, la sensación de la no sensación. Es decir, el vacío. Las experiencias surgen en la mente donde hay que tratarlas en la mente. Y claro, hay una verdad convencional, pero recuerda que en esa verdad convencional sigues generando karmas y tomas las decisiones de seguir esa verdad convencional. No es nada más decir, pues ahí tengo que hacer lo que tengo que hacer. Eso sería aferramiento. Y eso es yo, un yo, y te sigue generando visiones erróneas. Y ese karma se vuelve más pesado posiblemente. Se va a volver más pesado ante los agregados, donde cuando menos te des cuenta, pues efectivamente te crea perturbación, te confunde, te puede traer visiones extremas, ¿no? Es un modo en que te está diciendo cómo estás aferrado a la verdad convencional, efectivamente, por precisamente no reconocerla y liberarte. Ya liberarte lo más que puedas de esa verdad convencional. No hay que hacer todo, no. Eso no, aunque parece que es vacío, hay en el vacío, para llegar al vacío hay que reconocer, si haces acciones virtuosas, posiblemente te introducirán al vacío, pero hasta esas acciones virtuosas tienes que desaferrarte de esas acciones virtuosas para reconocer que son vacías y carentes de existencia inherente y surgen en la mente. Mucho más te tienes que liberar de las acciones negativas o visiones erróneas. Mucho más porque precisamente se van a impedir aún más que reconozcas el vacío y la interdependencia. Te van a quitar tiempo, mérito, te van a confundir y sería muy difícil introducirte a tu propia naturaleza, ¿no? Vacía, interdependiente, gozosa o luminosa, pero no como concepto, sino como experiencia directa. Bien, ¿alguien más? Urla, entonces si estamos experimentando los mismos, cuando nos damos cuenta de que estamos experimentando alguno en particular, hay que dedicarlo para no aferrarse o que pase esa experiencia más pronto. No, dedicar sería lo más fácil, pues sí, por eso les digo que no es nada más pues es metódico, ¿no? Dedico, pero ¿cómo vas a dedicar si ni siquiera has reconocido de qué estás sufriendo, ¿no? No. Por eso no puede ser de memoria el Dharma, no puede ser así como, vi esto, vi esta felicidad, no, porque eso sería solo aferramiento al método. Lo que tienes que hacer es primero reconocer por qué estás experimentando esos pensamientos, emociones, experiencia de causa y condición con respecto a un reino, ¿no? Una vez que lo reconoces, ¿cuál fue el origen? ¿Cuál fue el origen de que esté surgiendo esa experiencia? El yo. ¿Por qué surgió ese yo? Porque quiere decir que estás no reconociendo y negando efectivamente una verdad convencional. No se generó karma positivo, lo que se generó fue karma negativo. No se generó desapego, lo que se generó fue apego. Se viene generando con los agregados. No se ha reconocido al yo y no se le ha ver al yo. Es decir, tienes que meditar en la primera y segunda noble verdad, el origen del sufrimiento y las causas y condiciones del sufrimiento. El tercero, entonces, eso es generosidad, ¿me explico? Eso es generosidad para alguien que lleva el camino. Dedicar directamente eso no te va a servir. Es como ir a China o en los monasterios, pones un incienso, no importa lo que he hecho, no importa las faltas que tenga, pongo un incienso y ya voy a quedar bien purificado. En verdad, mira, fui y el Buda era como de 500 metros y me dijeron que era sagrado, puse
unos inciensos, no importa lo que haya dicho o hecho, ya estoy purificado, ya casi alcancé un estado de gozo. Pero ¿cómo sabes? ¿Porque te lo dijo alguien? ¿Porque lo dijo ese lugar? ¿Te lo dijeron esos monjes? Pues ya se hubiera eliminado medio Asia, ¿no? Ya se hubiera eliminado el mundo, si así funcionara eso, ¿no? Muy rápido, no, no funciona así. Entonces tienes que aplicar el entendimiento del camino medio. En este caso, las 4 nobles verdades, el origen del sufrimiento, las causas y condiciones del sufrimiento. El tercero es la cesación del sufrimiento. Aquí te diría, bueno, ¿qué es la cesación del sufrimiento? Depende del reino. A ver, un reino, a ver, dime. ¿Algún reino en específico? ¿Varios reinos? Pues varios. Ok. A los 6 niveles de existencia del bardo se lleva por las faltas éticas. Entonces, lo que tendrías que meditar, uno, para cesar el sufrimiento es en que no se generaron virtudes con respecto a la ética y la moralidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que reconocer? Lo que lo va a cesar es precisamente reconocer y practicar la ética y la moralidad. 2, posiblemente no tuve un entendimiento correcto sobre la apreciada vida, las 26 cualidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que me llevo esas faltas como naraka, como preta, como animal, como el propio humano, viviendo en el deseo, la forma, el estado de Asura y Deva, que pues la falta de no aprecia la vida, simplemente el engaño, la apreciada vida, los engaños de los objetos, de los sujetos, del deseo, la forma, la no forma. ¿Qué tuvo que ver eso con la apreciada vida? Nada. Solo fueron visiones erróneas. Tengo que meditar, reconocer que no realmente he reconocido la virtud de la apreciada vida y cuál será su antídoto. Pues eso, tomar enseñanza y entrenamientos y seguir visiones correctas con respecto a la apreciada vida. Eso ayudaría a eliminar la cesación del sufrimiento con respecto al yo y las visiones erróneas de algún reino específicamente. Y también en general, prácticamente. El cuarto sería, ¿qué tanto moras en emociones positivas? Si son emociones positivas, esto que llamas felicidad, tienes que considerar que estén libres de un yo, completamente, o de los vientos mundanos. Si no está así, entonces la cesación del sufrimiento es, pues eso, reconocer al yo, liberarse del yo, a través también de los vientos mundanos. Si no, simplemente no se va a cesar el sufrimiento de ese reino, lo que piensas, lo que dices con respecto al karma, la impermanencia del yo. El cuarto es el método, ¿no? Precisamente se cayó en estos reinos, ¿por qué? Certero tienes que has caído en la vida y en la muerte, en los dos eslabones interdependientes. Por eso estás experimentándolo así, ya sea como reino de Naraka, de Preta, animal, humano, Suradeva. ¿Por qué? Porque no llevaste el camino medio, no tienes el método. Entonces necesitas realmente llevar el método del camino medio, completarlo, ¿para qué? Pues liberarte posiblemente el karma y la ley del karma, la impermanencia, su antídoto del desapego y el yo. Es decir, poderte introducir a la naturaleza de la mente. Puede ser diferentes aspectos. Tienes la posibilidad hinayana, de autoliberación, mahayana o tantrayana. Y el cuarto es que si hubiera realizaciones, si tuviera alguna comprensión sobre cómo surge la realidad, ya me hubiera liberado, ¿no? Ya me hubiera liberado de las tendencias y más del karma negativo, ¿no? Mucho más, yo me hubiera liberado de los obstáculos, vida tras vida, hacia la felicidad del gozo. Si no ha sucedido así, ni los Ravaka's y los practicadores, luego que llevan enseñanza vida tras vida, lo pueden reconocer, y es debido a que no pueden generar, se quedan en realizaciones ordinarias. En esa vida recuerdan que es el karma, la impermanencia, yo paso a otra vida y se les olvida. ¿Por qué? Pues por el bardo, la confusión, lo que fui tocando al principio de la enseñanza hoy. Entonces, si hay una realización ordinaria es de muy corto alcance, ¿qué necesitas? ¿Qué es una realización extraordinaria? Pues que vida tras vida no se te olvida qué es el karma, ¿no? Y cómo seguir mejorando la visión y liberándote de la visión del karma, de la impermanencia del yo, y eso se llama realizaciones extraordinarias. En este caso, en la perfección de la sabiduría sería, por ejemplo, el Sutra del Corazón, transformar los 5 agregados en los 5 tipos de sabiduría. La forma y la no forma significa que es vacío. Vacío, ¿dónde surge el karma? En la mente. ¿Dónde hay que agotar la visión errónea del karma? En la mente. Hay una verdad convencional, pero esa verdad convencional surge en la mente, del estado burdo, por pensamientos, descripciones en cuanto a los agregados. No debo de seguir esos pensamientos, esos estados, porque solo es imbuido del yo y las visiones erróneas. Al no seguirlo, que eso sería morar en calma, meditar en diferentes aspectos, por ejemplo, vipassana, aprender a llevar métodos y práctica de vipassana y de shamatha, los 8 o 10 niveles de la naturaleza, por ejemplo, o tantrayana, que el camino rápido a través de visualizaciones, mandalas, a través tanto del camino medio o del guru, o generalmente es con el guru,
a través del guru que surge, todas las mandalas, tierras puras, es lo que te va a llevar a cesar más rápido el sufrimiento. Tendrías que meditar en eso cada instante, para irte liberando de la tendencia del karma. Cuando digo cada instante es para aquellos que se introducen a reconocer ya el estado sutil y muy sutil, es decir, que se agoten las visiones erróneas no solo esta vida, sino en vidas pasadas y hacia vidas futuras. Para alguien que no, pues lleva el camino medio, te diría pues gradual, ¿no? Y hasta donde te alcance en esta vida. Toma enseñanzas de karma, lo que entiendas, y ojalá te sea de beneficio, impermanece el yo. Pero ese sería el primer tipo de practicante. El segundo tipo de practicante, el tercero, es aquel que sabe que ya vienen vidas pasadas de algún modo, la tendencia del karma, la impermanencia del yo, y necesita a alguien que le explique el método para precisamente completarlo a través del camino medio o el camino hacia el guru. Y eso es lo que generaría la cesación del sufrimiento, de reconocer que surge en la mente, y donde se agotan esas visiones erróneas es en la mente, en el estado burdo, sutil y muy sutil. Es lo que tendrías que hacer como cesación del sufrimiento. ¿Ok? El cuarto punto, ¿no? Sencillo, claro. Ahí tienen que tener así como todo está en su tarjeta de banco, su tarjeta de identificación, tarjetas de ya no sé qué, de tanta cosa que hay. Bueno, te diría, haz tu tablita, haz tu anotación, o una de dos, o tienes anotado ahí lo que acabo de decir ahorita, como referencia, o traes tu iPod o no sé qué traes ahí y lo escuchas una y otra vez. ¿Para qué? Pues porque si no, decir, ya lo dedico, te está haciendo al último punto. Todo esto que acabo, el cuarto es noble sendero óctuple. Si no actúo con el recto hablar, el recto pensar, es decir, todavía aún más tengo que reafirmar en esa verdad convencional, la ética y la moralidad, porque me quiere decir que estoy falto de virtud. Si no, recordaría estos tres puntos anteriores: el origen del sufrimiento, la cesación del sufrimiento, las causas y condiciones del sufrimiento y la cesación del sufrimiento. ¿Qué es lo que requiero? Practicar virtud, guiarme hacia la virtud. Por eso mencionaba que, bueno, la verdad convencional no es que la vivas más como se te presenta, ¿no? Así pues, total, ¿no? Es la verdad convencional. No. En esa verdad convencional tienes que saber qué es correcto, qué no es correcto y qué es neutro. Si tomas lo incorrecto, te va a seguir generando mucho más sufrimiento. No importa que digas, yo no lo quise hacer, así se me presentó la realidad, fue el karma, fue no sé quién, la impermanencia. No. Eso es una visión errónea del yo y va a ir generando más sufrimiento en la verdad convencional. Cuando dije que, claro, hay una verdad convencional, pero esa verdad convencional te tienes que esforzar por hacerlo virtuoso. Si no lo haces, entonces vas a seguir engañado por esa verdad convencional, ¿no? Fue algo, fue alguien, fue bueno, fue malo. No, eso serían visiones extremas, serían visiones basadas en el yo. No te van a permitir introducirte al vacío y la interdependencia. Surge en la mente, y donde hay que agotar esa visión en la mente para reconocer tu estado luminoso, completamente luminoso. El noble sendero óctuple es para precisamente reconocer este estado, acumular karma positivo, acumular mérito, reacción, pero que no te apegues a ese karma positivo, a ese mérito, reacción. ¿Para qué? Para que puedas experimentar, introducirte al vacío, la interdependencia de los fenómenos, es decir, al estado sutil, y muy sutil. Pero si no lo practicas en la verdad convencional y lo llevas a cabo, aunque dediques, va a ser muy difícil que logres esto que estoy mencionando. Por eso no basta con dedicar. Dedicar se refiere a que has completado la visión más clara del camino medio a través del karma, la impermanencia yo, con respecto también a la sabiduría, acciones de largo alcance que surgen en el vacío y la interdependencia, y es las que te llevan al logro. Eso es dedicar. O sea, lo que acabo de decir es qué es dedicar. ¿Cómo tendrías que comprender dedicar? No más dedicar es que todos los seres se le ven de su venta, alcance la felicidad y alcance eso no es dedicar, eso es simplemente periquear, ¿no? Como periquito, aferrado al método. ¿Cuánto alcance va a tener eso? Es de muy corto alcance porque no tienes una comprensión. Al no haber comprensión te quedas aferrado a la experiencia. ¿Cómo sabes que eso que tú dices que es virtuoso? No es virtuoso, solo te está pegando más. ¿Cuántas personas dan algo y esperan algo a cambio? ¿No? O en el fondo digo, doy esto, pero en el fondo sí busco algo, que me traten bien, que pues las personas me aprecien un poquito por ahí más, que me salga algo bueno por ahí, ¿no? Que me salga, bueno, hace muchas oraciones a Tara para que por ahí salga algo bueno, algo que me genere gozo y felicidad, no sé cuándo, pero que salga. Esto es puro aferramiento, ¿no? Al método. Practica para liberarte y alcanzar el gozo y la felicidad en el vacío. Eso es solo efímero, erróneo. Y Tara no va a estar mal, el que está mal es el que está practicando incorrectamente, ¿no?
porque sigues en el samsara, con visiones basadas en el deseo, en la forma, en la no forma. Entonces, difícilmente te vas a introducir al vacío, en la interferencia. Entonces, para practicar un mantra, tendrías, en la visión tantrayana, que practicar estas 4 bases que dije. Por eso, no le funciona a la mayoría, ¿no? Ya reciben iniciaciones, transmisiones, no sé qué. Por eso no te funciona, porque no lo estás meditando con las 4 bases que acabo de decir, ¿no? Porque no las llevan a cabo, no las comprenden, no las llevan a cabo y no las aplican. Si digas miles de millones de veces Tara, si se manifiesta, va a ser con mucho deseo, te lo puedo asegurar, ante tu realidad, con aferramiento a que esa experiencia perdure, a que esa experiencia solo, pues sí, si beneficia a los demás está bien, pero todavía puede ser muy burda la visión de la bodichita. Por eso hay que tomar entrenamiento de enseñanza y la dedicación, pues sería la conclusión de todo esto, lo que estoy diciendo, por ejemplo. No puede ser repetición, ¿me explico? Por un libro, porque alguien lo dijo, porque así constantemente lo dice. No, no. Tiene que ser una comprensión sobre las bases que dije y más a su vez, cada que dediques tienes que mejorar la motivación. ¿Por qué? Porque esa experiencia cambió, no es la misma. Cada instante por el karma, la impermanencia, y si dedicas es porque la motivación cambió. No puedes dedicar de lo mismo y no va a ser el mismo resultado, ni para ti, para los demás. Entonces tendrías que observar bien la motivación de esa dedicación, por qué estás dedicando, porque si lo haces con respecto a que tú te beneficias, eso no es la renuncia, eso es puro apego. Tienes que cultivar la renuncia en una dedicación para decir que ya no quieres estar más en el samsara, ahogado en la verdad convencional, precisamente. Quiero se quiere salir del samsara y también llevar a los demás seres a la liberación del samsara lo antes posible, en esta misma verdad convencional. Para eso es dedicar, más no es para que tenga comida, que me vaya bien, que tenga logros, que tenga esto. Eso es puro apego, esos son vientos mundanos de una práctica que se va a distorsionar y no te va a permitir introducirte a la naturaleza última. Una dedicación es para que te introduzca a la naturaleza última. ¿Sí? Pero eso va a suceder si uno lleva enseñanza, entrenamiento. Por eso no puede ser de memoria. Y aparte es una experiencia directa, ¿no? Una dedicación es una experiencia directa que hay que reconocer. En la compasión surge externamente, todavía. En la sabiduría no. En la sabiduría eso surge ¿dónde? En la mente. Ajá. En el estado burdo, sutil, muy sutil. Entonces la dedicación es interna, no externa. Y cada vez te va a permitir reconocer cómo si ha surgido en la mente esa experiencia. Estás viviendo lo que tú decidiste, lo que tú querías, ¿no? Por eso, ten cuidado con lo que dices, con lo que haces y con lo que piensas, ¿no? Porque estás viviendo el resultado que tú mismo has generado. ¿Bien? Es vacío, interdependiente. Y mientras sigas creyendo que la realidad fue por algo, por alguien, o se presentó así, no. Estás viviendo lo que tú generaste en vidas pasadas, presentes. Lo generaste con acciones de cuerpo, habla y mente. Entonces, ve cómo te relacionaste con esa realidad y dónde surgió esa realidad y dónde tienes que liberarte de esa realidad. Aún así sea la más gozosa, en la mente. Porque no existe de ese modo. Mientras no se desaferra el observador, aún así sea algo muy virtuoso, eso va a obstaculizar el reconocimiento del vacío y la interdependencia que surge en la mente, de la propia naturaleza de la mente. ¿Más o menos? Ya hasta se fue, la que pidió la pregunta ya se fue. A ver. Así de impermanentes son las cosas, ¿no? Es lo que le pasa a todos. Reciben la instrucción, se van 5 minutos y, sí, pues 5 minutos, pues ya, quién sabe dónde quedaron, no me acordé. Pues sí, ¿cómo vas a completar la instrucción? Sí, ¿no? 5 minutos sí, 10 minutos no, 5 minutos sí, no, súper complejo, ¿no? Pero bueno, para eso está grabado, ojalá, si a alguien le sirve, pues para eso. Le recomiendo que no, una enseñanza no intente tomarla cortada, porque se puede crear a alguien, pues ideas, ¿no? De así lo entendí, así fue, no lo sé, no le recomendaría a alguien mucho eso. Tomen la enseñanza lo más, a veces no es fácil, ¿no? Pero eso es dharma, eso es adiestramiento. A veces una enseñanza puede durar media hora, 1 hora, 2 horas, 3. ¿No? Intenta completarla para que te deje una visión un poco más clara, porque si la cortas, imagínate, ¿no? Te puedes imaginar otras cosas, ¿no? Tomé la mitad, la otra mitad no, viceversa. Entonces, como que entendí esto, como no, porque te puede crear unas percepciones que quién sabe, ¿no? No se completa realmente tanto el método a veces. Y si no, pues si alguien lo tiene claro, pues qué bueno, ¿no? Que se complete, ¿no? Bien.
Bien, ¿alguna pregunta? Fácil, ¿ok? Facilísimo, ¿ok? Ok, ok. Regalado, ¿no? ¿Ok? ¿No? ¿No? Buen regalo de fiestas patrias, ¿no? ¿No? Ok, bien. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta más? Ay, ese es el modo de dedicar, ¿ya? De entrada. Y hay muchos modos de dedicar, ¿no? Convencional y para un estado último, ¿no? Lo que acabo de decir solo es una enseñanza de las 4 nobles verdades con respecto a cómo hacer una mejor un reconocimiento de una dedicación y para qué es una dedicación. Pero existen más de 8,000 métodos para llegar a las dedicaciones, ¿no? La dedicación es el estado último donde estás mejorando la comprensión del camino medio, mejorando y aplicando, más no solo repetir, 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 ¿no? No, cuidado eso, ¿no? No, aprendemos la memoria y por cada rato la digo nada más por decirla, me hace feliz, pero ¿a quién hace feliz? ¿No? ¿No? Que sigan en la India, ¿no? ¿No? No es un juicio, pero estaba viendo ahorita no sé qué cuántos haciendo data y cómo está la India, ¿no? 71,000 no sé qué del COVID, pues van bien, ¿eh? Van bien, síganle con el aferramiento al método. En vez de que mejor salgan a dar comida a las personas, medicina, ¿no? Acciones un poco más también de entendimiento, ¿no? Como también aquí en México, ¿no? La salud, efectivamente, ¿no? La infraestructura, no se invierte en infraestructura, no se invierte en sector salud, pues la India está en cero, ¿no? En cuestión salud, en cuestión infraestructura, muy peligroso, ¿no? No lo va a resolver, es un mantra en sí mismo, ¿no? No lo va a resolver, pues efectivamente, a veces si le diría a alguien, si me preguntaran, ¿cómo beneficia más Tenzin? ¿Meditando 1 hora o construyendo infraestructura para ayudar a la sociedad? Te diría, elige la segunda, ni lo pienses. O sea, ni lo pienses. El mundo necesita infraestructura para sufrir menos, ¿no? Y eso genera karma positivo, genera mérito, ¿no? Ahora, si tú llevas el camino y meditas y ahora es para no aferrarte a eso que se está haciendo, ¿no? No creas que tú lo estás haciendo tú mismo, es vacío, dedícalo efectivamente para que beneficie a más seres, porque una verdad convencional, la mayoría necesita eso, ¿no? Infraestructura, salud, formas que le permitan mejorar su calidad de vida, por decirlo así. Si lo recibiera un mantra o un lugar sagrado, pues ya la India sería libre, ¿no? No, precisamente lo están pasando también, ¿no? Tan igual que aquí o peor, ¿no? De hecho está peor, ¿no? Porque hay muchos lugares en mucha pobreza, muchísima, ¿no? Con muchas carencias. Y eso no lo va a resolver un mantra, una plegaria, se los puedo asegurar. Lo que lo va a resolver es tener una mejor visión, de cambiar la percepción, ¿no? ¿No? ¿Cuál? Pues que se tiene que hacer infraestructura, se tiene que invertir en salud, se tiene que invertir en educación, en una verdad convencional, en una verdad última, los que lo hagan, pues no aferrarse en esa acción para que sea de largo alcance, y más bien enseñarle a la población qué es lo que le faltó al Tibet. ¿Qué le faltó? Pues sí, mucho monje, mucho lama, mucho esto, pero ¿quién les enseñó matemáticas? ¿Quién les enseñó física? ¿Quién les enseñó salud? ¿Quién les enseñó infraestructura? Nadie, porque no lo hicieron, ¿no? Y están las consecuencias. La consecuencia es que una verdad convencional te genera muchos obstáculos, ¿no? Cuando se presentan diferentes, pues sí, efectos del karma, y hasta si queremos verlo así, en permanencia del yo. Entonces, no podemos caer en visiones extremas, ¿no? Si alguien medita, que bueno, le diría si ya es el camino, pero sin descuidar que hay que atender realmente una verdad convencional, no negarla, ahí está, pero hay que saber en esa verdad convencional generar virtud, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hay que hacer para que individual y colectivamente se liberen seres por lo menos de un poco más del sufrimiento alcance de la felicidad? Y una verdad última, ¿dónde surgió eso? No puede haber carretera si alguien no la concibió, ¿no? No puede, no se puede. Por sí misma, pues ya que hubiera existido, ¿no? Que la mande el Buda Amítava, pues ahí está, ¿verdad? Pues que le digan eso a Oaxaca, a Chiapas, que le digan eso a Tuxtla Gutiérrez, a Yucatán, a estas Tabasco, a ver que les digan esas zonas, ¿dónde está, no? ¿Dónde está el vacío? Entonces muchos entienden el vacío, es curioso, ¿no? Porque el vacío hay enseñanzas, ¿no? Por eso es importante llevar un texto correcto y con quién, ¿no? Hay enseñanzas de un capa que dice, tú puedes visualizar, por ejemplo, un monasterio ahí en un lugar, lo visualizo y creas la semilla, ¿no? Por vacío, interferencia.
Sí, pero lo que no sabes es que puede tardar miles de millones de vidas, ¿no? En que se manifieste y también el tipo de karma que has generado y mérito. Le diría a alguien, déjate de visualizar, déjate de tantra y póntelo a hacer. Si realmente quieres ayudar, hazlo, ¿no? Déjate de estar visualizando porque eso va a tardar miles de millones de vidas y no sé cuántos lo puedan soportar, qué vas a hacer en ese tiempo, si lo puedes reconocer, cómo lo van a ocupar, si realmente va a ser de beneficio, ¿no? Entonces no creo que el mundo siga funcionando si se sigue visualizando así, ¿no? Más bien hay que hacer las acciones, pero acciones correctas y no aferrarse inclusive a esas acciones, ¿no? Porque para que esas crezcan y sean de más beneficio. ¿Bien? ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Bien? ¿Ya? ¿Listos para meditar? Hoy, unos días, unos años, una vida, otras vidas, unos segundos. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, por lo menos aplican el esfuerzo gozoso, ¿no? Bueno, total, si me falta un poquito pues un poquito, ¿no? De entendimiento y desarrollo, pues qué bueno, ¿no? Si ya lo supieras todo, pues está bien, ¿no? Ya eres un Buda, ok, ya eres un Buda, ya eres un completamente luminoso, ¿y qué? Si eres un Buda completamente luminoso, ¿ya todo está resuelto? No creo. No, no, eso simplemente es el principio de algo, ¿no? ¿Qué? Pues qué bueno, ¿no? Nada más te digo que un Buda está para servir, un Buda está para generar mérito para los demás, él ya no está pegado a ese mérito, a esa virtud, a ese gozo. Entonces, qué bueno, ¿no? Ojalá haya muchos seres alcanzando un estado de gozo o completa la luminosidad y sean más altruistas, ayuden directa e indirectamente, pero cada vez con visiones más claras, ¿no? Más correctas y llevando a los seres al gozo de la felicidad, ¿no? Para eso es ese estado, para eso estoy esto, no para, pues, verme a mí, cómo la estoy pasando y cómo la vivo. Y, pues eso, pues ya es como muy burdo, ¿no? O sea, no precisamente va a crecer alguien, sino lo va, pues, como cada vez como viendo más hacia los demás, ¿no? Eh, claro, todo sufrimiento surge de pensar en uno mismo a todos los demás. Cuando dije otra renuncia, pues es para cambiar la percepción, ¿no? De este yo y ojalá se pueda alcanzar a liberar este yo, sobre todo en la tercera noble verdad. Y en la cuarta, pues, lo único que te queda es entrenar a la virtud, es todo. No hay otra. No hay otra. O sea, si alguien dice, tiene otro método, forma, pues adelante, ¿no? Pero no creo que alguien pueda alcanzar un estado de liberación hacia el gozo, la felicidad en el vacío, si no practica virtudes. En una verdad convencional solo está para practicar virtudes, otra posibilidad no hay. Lo demás sería perturbado, visiones erróneas de corto alcance que van a generar sufrimiento seguramente, individual o colectivo en algún momento. ¿Ok? Bien. Ok. Como todo está bien claro, vamos a meditar 3 minutos con la respiración. Ok. Está clarísimo. Entonces, ok. Inhala, vamos a meditar un poquito en estas 4 bases que mencioné. Y sobre todo, para aquellos que dediquen en el día, en algún momento, etc., pues consideren esto que estoy diciendo, que la dedicación no es de repetición, no es lo que me parece, no es sí corroborar, ¿no? Que se esté llevando cada vez más una visión más clara. Y hasta si es algo de beneficio, sin duda alguna, pues no quedar apegado a esa acción, porque eso es vacío, es interdependiente. Es precisamente eso me va a permitir seguir entrenando y entrenando. ¿Para qué? Para no quedarme aferrado hasta lo más virtuoso. Y eso me podría llevar a alguna experiencia de vacío, individual y colectivo. Okay. Entonces vamos a meter un instante la respiración a través del mantra Om Ahum y intenten no luchar con ninguna experiencia externa e interna, simplemente que se siembren estas bases, la semilla de la enseñanza, y ojalá así se manifieste, ¿no? Individual y colectivamente. Un instante.
Visualiza que todo cae en el pecho como el sol y la luna y por un instante el sol es un punto luminoso. Todo lo que se manifiesta es eso, un punto luminoso que es el vacío y la interferencia. Toda la naturaleza es gozosa, luminosa, un instante. Sin descripciones, dualidad, aferramiento, no poseer, controlar algo en sí mismo. En ese estado une las palmas, reconociendo que es la unión del método, una hebra convencional, que solo lo que puedes practicar con las tres puertas en una hebra convencional es la compasión, la sabiduría, la visión correcta hacia ti, hacia los demás. En ese momento, dedica el mérito por reconocer al yo, liberarte del yo, pero no solo a ti, también a los demás, las causas y condiciones de este yo, del sufrimiento, para eso se dedica cualquier acción. Es lo que hay que reconsiderar cada instante, meditar en ese instante también como antídoto, individual y colectivo de los reinos, que todos se liberen debido al yo, al karma, a la impermanencia, a las visiones erróneas, individual y colectivo, que cese el sufrimiento, dejamos porque cese el sufrimiento individual y colectivo. A través de llevar una visión correcta del método y no aferrarte a ese método. No importa si practicas el Dharma, si eres cristiano, musulmán, hindú o otros métodos. Que esos métodos te lleven a una visión correcta y no causarte sufrimiento a ti y a los demás. No importa el método que lleves, pero que te lleve al gozo y la felicidad genuinamente. Y a los reinos. Y porque el cuarto es que lo que te va a llevar a eso es practicar la virtud, sin duda alguna. Si no hay virtud, no hay posibilidad de ser feliz, ni en una verdad convencional, ni en una última. Reconocer el estado de gozo, que esa es la naturaleza última de la mente, o el estado de Rigpa, o clara luz. Y todos hay ese estado. ¿Qué te lleva a eso? La ética y la moralidad. El practicar y esforzarte cada instante en hacer lo correcto, con las tres puertas, interna, externamente, los agregados, y en estado último que puedas reconocer que tu naturaleza es eso, solo meditar y sentir gozo interno a reconocer la base de la ética y la moralidad, que es lo que te lleva al gozo. El gozo es que no necesito nada, todo que lo tengan los demás, que todos experimenten la felicidad, el gozo, tanto convencional y sean arrojados a estado último. Para eso tengo que practicar virtudes, acumular karma positivo, mérito, oración cada instante, y que esto lleve al vacío, a la naturaleza de la mente y también a los demás. Dedicamos el mérito porque así se puede. Tony ni yesi yo pala matete te gonchama po motentin ya tola ti mala so wate shushelu. Tony ni yesi yo pala matete te gonchama po motentin ya tola ti mala so wate shushelu. Tony ni yesi yo pala matete te gonchama po motentin ya tola ti mala so wate shushelu. Tutu tante nago de wete tike pasidor pada sedu shambo shade. Tutu tante nago de wete tike pasidor pada sedu. Tutu tante nago de wete tike pasidor pada sedu. Me se wade san de mi que pa 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 le bala san pa che pe que te pa la san ra pe shala so. Me se wade san de mi que pa pa de po wala san wade ga chi. Ante que pe que se pa la san ra pe shala so. Me se wade san de mi que pa. Tu po wala san wade que se pa la san ra pe shala so. La te ripote ma che pana che te che vanno pana pana. La te ripote ma che pana che tu ti che vanno pana pana. La te ripote ma che pana che tu ti che vanno pana. Onzo bawa chua sapadra ma sabo onzo bawa chua sapadra ma sabo onzo baram bita con dali hana. Onzo per risa pensa. Ma. Omo di pada ma bodi menda pasa mena karma baram no omo di pada ma bodi menda pasa mena karma. Di pada ma bodi menda pasa mena karma baram di pada ma karma. Na barana vishodana vazomba ma za waradi bam nema parashi naga tama tayata sabha warita ana hana
Pena Raksha Raksha Suam Pema Sawara Dipam Ne Pashina Nana Dayata Sawa Pariti Hana Hana Pena Racha Racha Suam Mama. Ok. ¿Quién gusta hacer la dedicación final? El Dharma es vacío, hasta el Dharma es vacío. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, experiencia, ¿no? Más gozo, ¿no? Porque nada es compuesto y condicionado. Entonces, nadie tiene la verdad absoluta, todo es muy relativo. Y todo puede ser una poderosa causa y condición para reconocerlo. Si uno se entrena en la virtud, desde una verdad convencional a una última. Entonces, todo tiene un sinnúmero de posibilidades si uno se entrena en la virtud. Si no se entrena en la virtud, entonces todo se vuelve dudoso, todo se vuelve de corto alcance, ¿no? Confuso, ¿no? Que todos puedan vivir en la virtud y experimentar el gozo de la virtud que los lleve al gozo de la felicidad última. Andrés, ¿hay algo para el sábado? Sí, puse algo para el sábado de 6 a 8. Este sábado. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, Gurula. ¿No? Pon que voy a dar empoderamiento y transmisión de Avalokiteshvara, tanto de 4 brazos como de 992 manos, para quien quiera tomar. ¿Okay? Nos puede servir para liberar muchos obstáculos a muchos. ¿Ok? Ojalá. A las 6, a las 6 de la tarde el domingo. El sábado, perdón. De 4 y 992 manos, ¿ok? No, bueno, de 1000 brazos. De 4 brazos y 1000 brazos. Por favor. Ahí lo pones, por favor, ¿no? También en Facebook y YouTube. Sí, Gurula. Gracias. Gracias. Para este sábado. Gracias. Muy bien. Buenas noches a todos. Vacíos y luminosos sueños. ¿Okay? Recuerden, si se aparece un elefante moteado recitando mantras, es Ganesh. Ah, no, ¿verdad? Es vacío interdependiente. Es vacío interdependiente. No existe. Ya no pongan tanto incienso porque si no van a seguir meditando. Se les va a parecer mucho. Entonces, ¿no? Vacío, ¿no? No existe eso. Es vacío interdependiente.
No, descansen, Toshi Delek a todos. Gracias, buenas noches, Toshi Delek. Ok, cuídense. Gracias. Ustedes, buenas noches a todos. Toshi Delek. Delek.